Querida audiencia, todo el contenido de la novela son ficticios, nada es real. Por favor, no imitar en la vida real. Grupo de chat. Las chicas de anime están mojadas. Capítulo 138. Después de un rato, en el dormitorio de Megumi Kato, las dos hermanas se sentaron una frente a la otra, mirándose. Hiromi Kato había venido como había prometido, pero estaba nerviosa, preocupada de que su hermana menor pudiera sacar a relucir algún tema explosivo, como su vida amorosa. Aunque a Hiromi le gustaban los chismes, no quería oír a su hermana pequeña alardear de su relación cuando ella, la hermana mayor, todavía estaba soltera. Eso le dolería. Fingiendo indiferencia, puso una sonrisa forzada y preguntó, «Megumi, ¿estás aquí para pedirme un consejo de amor?» Megumi negó con la cabeza. «¿No tienes novio? ¿Nunca has tomado la mano de un chico y no tienes experiencia? ¿Qué consejo podrías dar?» Sus palabras contundentes dieron en el blanco. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Los ojos de Hiromi se abrieron un poco. Quería discutir, pero no encontraba las palabras. Los hechos duelen. Ella se desanimó y murmuró, «Megumi, ¿estás aquí solo para burlarte de mí? Eso es cruel, ¿sabes?» «No es por presumir», aclaró Megumi con voz tranquila. «Tengo algo importante que decirte». «¿Algo importante?» «Sobre el mundo oculto». Y, poco después chat grupal mundial, Megumi Kato, @Reiao, hablé con mi hermana sobre esto hace un rato. Después de pensarlo detenidamente, está dispuesta a unirse al grupo de chat. Reiao, está bien. Sentada en un sofá, Reiao estaba ligeramente sorprendida por la eficiencia de Megumi. Agregar a Hiromi Kato al grupo fue algo que hizo casualmente. No esperaba un progreso tan rápido. Utakazumi Gaoka. Interrogación de cierre. Utakazumi Gaoka. ¿No acabas de mencionar esta tarde que ibas a sacar el tema a colación? Ella aceptó tan fácilmente. Hiromi Kato. Hola a todos. Soy Hiromi Kato, la hermana de Megumi. Un placer conocerlos. Sonoko Machida. Bienvenidos, bienvenidos. Yukino Shita. Bienvenido. Pequeño santo. Oh no, mamá tiene otro competidor. Kobayashi. No digas cosas raras. Toru. @Reiao, ¿ya vienes a casa? Foto Toru está limpia y lista para ti. La publicación de Toru era una foto apasionante y provocativa, que prácticamente resumaba sensualidad. Sonoko Machida. Wow. ¿Es esto de clase mundial? Utakazumi Gaoka. Olvídate de la clase mundial. ¿Está realmente bien publicar algo como esto en el grupo? Reiao. ¿Cuál es el problema? Me gusta. Siéntete libre de publicar más. Utakazumi Gaoka. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Yumiko Miura. PFFT. Eres un pervertido. Yui Yuigahama. Reiao-kun prefiere este tipo de figura completa. Reiao. Me gustan todos los tipos. Las chicas pequeñas también pueden ser lindas. Mientras no sean completamente planas, estoy bien. Yukino Shita. En la mesa del comedor, Mabel miró nerviosamente a Yukino. Se arrepintió inmediatamente cuando la mirada helada de Yukino la atravesó como una espada, irradiando una presión helada. ¿Qué estás mirando? ¿Ya terminaste de comer? Hola, Aya. Mabel tembló, inclinó la cabeza y terminó su comida en silencio. Y, de vuelta en el dormitorio de Megumi, Hiromi Kato estaba sudando la gota gorda. Megumi, dijiste que se trataba del mundo oculto. ¿Por qué ahora incluye cosas como viajes interdimensionales? La información estaba mucho más allá de lo que ella esperaba. Megumi inclinó la cabeza ligeramente, sin alterar su actitud tranquila. Esta es la verdad sobre el mundo, y también la verdad sobre Reiao-kun. Los labios de Hiromi se torcieron torpemente. Era la verdad de Reiao, no solo su dramática identidad sino también sus enredadas aventuras amorosas. Ella dudó antes de preguntar con cautela. Megumi, noté en los registros del chat, ¿este grupo es realmente solo el harem de Reiao? El tono del grupo de chat parecía completamente poco serio, especialmente después de que Toru publicara esa foto, que definitivamente debería haber sido marcada. Los labios de Megumi se curvaron en una sonrisa enigmática. Tal vez, algún día en el futuro, lo será. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. De repente, Hiromi sintió como si su hermana pequeña la hubiera llevado directamente a una trampa. Mai Sakurajima. Toru, deja de publicar fotos extrañas en el grupo. Toru. TSK, pero incluso te tomé una foto antes. Mai Sakurajima. No te atrevas a publicarlo. Mai Sakurajima. De todos modos, @Reiao, ¿cuándo volverás a casa? Reiao. Estaba planeando regresar esta noche, pero como puedes ver, afuera está lloviendo a cántaros. Yumiko Miura. ¿No conoces la magia de teletransportación? Reiao. Bueno, la madre de Ediri me invitó a pasar la noche con ella. No pude rechazar su hospitalidad. Yumiko Miura.
Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Yumiko Miura. Y dices que no eres un pervertido. Nunca dije que no fuera una coqueta. Vestida con ropa fresca y limpia, Sayuri se sentó en el sofá con la ayuda de Eriri, manteniendo cuidadosamente el peso fuera de su pie lesionado. ¡Bum! ¡Clac! Afuera rugía un trueno y la lluvia golpeaba con fuerza contra las ventanas. Sayuri habló con calidez. Reiao-kun, con este clima horrible, probablemente no sea seguro que regreses a casa. Espera a que deje de llover o quédate a pasar la noche. Tenemos una habitación para invitados. Claro, me quedaré. Reiao aceptó la invitación sin dudarlo. Sayuri sonrió, pero suspiró con cierto pesar. Estaba planeando cocinar una gran comida para agradecerte, pero con mi pie así. Reiao miró su tobillo lesionado y sugirió: si no te importa, puedo darte un masaje para ayudarte. ¿Un masaje? Eriri parpadeó confundida. Los masajes solo pueden aliviar el dolor, ¿verdad? Sayuri pensó lo mismo. Acababa de revisarse el tobillo. Estaba muy hinchado y no parecía que se recuperara en unos días. Reiao se acercó y se arrodilló frente a Sayuri. Mi técnica es diferente, vale la pena intentarlo. Al ver su actitud segura y amable, Sayuri no pudo atreverse a rechazar al muchacho que ya la había ayudado tanto. Ella asintió con vacilación. Reiao se sentó y le dio unas palmaditas en el muslo. Señora Spencer, coloque el pie aquí. ¿Esto? Sayuri dudó. ¿No sería esto demasiado íntimo? Especialmente delante de Eriri. Ella miró a su hija, solo para ver que Eriri de repente se iluminaba de emoción. Mamá, Reiao-kun no mentiría. Date prisa y pruébalo. ... Sayuri quedó atónita por el entusiasmo de Eriri mientras prácticamente empujaba a su madre hacia Reiao. Lo que Sayuri no se dio cuenta fue que Eriri estaba pensando en las habilidades sobrenaturales de Reiao. Si él decía que podía ayudar, entonces probablemente se refería a usar algún tipo de magia para curar a su madre. Eriri estaba extasiada ante la perspectiva. Mientras tanto, Sayuri no entendió el entusiasmo de su hija, pensando que la estaban despidiendo. Con las mejillas sonrojadas, colocó cuidadosamente su pie sobre el muslo de Reiao. ¿Cómo esto? Perfecto. Reiao examinó con calma su delicado y pálido pie, completamente sereno. Extendió la mano y la colocó suavemente sobre la zona roja hinchada de su tobillo. Sayuri se tensó instintivamente, esperando sentir dolor. Sus músculos se tensaron involuntariamente. Pero el dolor esperado nunca llegó. En cambio, una sensación fresca y relajante se extendió a partir de su tacto. Ella miró hacia abajo con sorpresa. Reiao estaba presionando y amasando tranquilamente su tobillo. ¿Te duele? No duele en absoluto. Exclamó Sayuri asombrada. Normalmente, solo rozar su herida le causaría un dolor intenso. Reiao sonrió levemente. ¿Ves? Te dije que mi técnica es especial. Sin que ella lo supiera, él estaba canalizando discretamente elementos de agua y luz para sanar y aliviar la herida. Puede que la próxima vez se sienta un poco intenso. Por favor, ten paciencia, Sayuri-san. Antes de que Sayuri pudiera procesar completamente sus palabras, los dedos de Reiao presionaron con más firmeza. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Una sensación cálida y hormigueante la recorrió, llegando hasta su cabeza como una corriente eléctrica. Se mordió el labio para ahogar un sonido, sus manos agarrando el sofá con fuerza. Sus dedos de los pies se curvaron reflexivamente y sus puntas de color rosa pálido temblaron. Pero Reiao no se detuvo. Sus manos trabajaron hábilmente y continuaron masajeando la zona afectada. Al darse cuenta de que la situación se estaba volviendo cada vez más embarazosa, Sayuri se volvió rápidamente hacia su hija. Eriri, ¿podrías ir a preparar la habitación de invitados para Reiao-kun? Está bien, mamá. Lo haré ahora mismo. Eriri no dudó. La idea de que Reiao se quedara a pasar la noche la hizo querer ayudar. Tan pronto como Eriri se fue, Sayuri le susurró urgentemente a Reiao. Reiao-kun, ¿no es esto un poco demasiado intenso? Reiao se rió entre dientes. Eso solo significa que está funcionando. Si es demasiado, no dudes en expresarlo. Después de todo, es solo un masaje. ¿Esperar? Los ojos de Sayuri se abrieron, pero antes de que pudiera detenerlo, otra ola de calor hormigueante se extendió por su cuerpo. Un suave gemido involuntario escapó de sus labios. Con el primer sonido emitido, le resultó imposible contenerse más. Sus suaves y melódicos jadeos llenaron la habitación mientras las manos de Reiao continuaban su trabajo. Desde fuera, cualquiera que lo oyera podría haberse llevado una idea equivocada. Capítulo 139. Mamá, ya terminé de ordenar. Eriri salió corriendo emocionada, lista para informar que había preparado la habitación de invitados.
Sin embargo, lo que vio fue a su madre, Sayuri, saliendo del dormitorio principal con un vestido nuevo. ¿Eh? Eriri quedó momentáneamente desconcertada por el cambio de ropa de su madre, pero pronto su atención se vio atraída por algo más impactante: el pie previamente lesionado de su madre. Mamá, ¿tu tobillo? El tobillo hinchado y rojo de Sayuri ahora estaba perfectamente normal, la hinchazón había desaparecido por completo. Está curado, murmuró Eriri, dándose cuenta de que el masaje de Reiao debe haber sido efectivo. Hoy. Sayuri dudó, con la respiración entrecortada mientras trataba de explicarse. Sus dedos se colocaron nerviosamente un mechón de cabello detrás de la oreja y evitó el contacto visual con una cara enrojecida. Forzando una sonrisa, respondió con ligereza. Sí, es cierto. Mi tobillo está mejor ahora, gracias al masaje de Reiao-kun. Cuando mencionó el masaje, las mejillas de Sayuri se sonrojaron aún más. Rápidamente trató de cambiar de tema, temiendo que Eriri la presionara más y descubriera que algo andaba mal. Como mi pie está bien ahora, seguiré adelante y prepararé esa gran cena. Dicho esto, Sayuri se dirigió rápidamente a la cocina. Cuando miró hacia atrás y se encontró con la mirada ligeramente divertida de Reiao, su cuello y sus orejas se pusieron de color escarlata. El masaje había sido realmente sorprendentemente efectivo. No solo había desaparecido la hinchazón, sino que además ya no quedaba ningún dolor. Sin embargo, Sayuri no podía quitarse de la cabeza el recuerdo de lo intensa que había sido la sensación. No había sido solo un masaje, había sido una experiencia que la había dejado avergonzada y nerviosa. Una vez en la cocina, se sintió invadida por la vergüenza, como si las hormigas estuvieran recorriendo su piel. Mientras tanto, Reiao la observó retirarse a la cocina antes de volverse hacia Eriri, quien se había acercado con cautela. Reiao-kun, ¿utilizaste algún tipo de habilidad especial?, preguntó en voz baja. Reiao asintió. Lo hice. No dio más detalles, entendiendo que Sayuri preferiría mantenerlos privados. Muchas gracias. Eriri le sonrió, su expresión llena de alegría. Entonces un silencio incómodo se apoderó de la habitación. Eriri parecía vacilante, queriendo decir algo pero sin tener el coraje. De vez en cuando, miraba furtivamente el rostro de Reiao, solo para bajar la cabeza rápidamente. Su comportamiento inquieto no pasó inadvertido para Reiao. Al captar su mirada mientras ella le robaba otra mirada, se volvió hacia ella con una cálida sonrisa. Eriri, me has estado mirando y dudando por un rato. ¿Hay algo que quieras decir? Ah. Eriri saltó sorprendida, su rostro se puso rojo brillante como si la hubieran pillado con las manos en la masa. Su pequeño cuerpo se encogió de vergüenza y tartamudeó durante unos segundos antes de lograr finalmente hablar. Reiao-kun, hace tiempo que quería preguntarte algo y... ¿qué es? Eriri respiró profundamente y reunió valor. ¿No te gustan los otakus? Su pregunta estaba llena de ansiedad y su corazón latía con fuerza mientras esperaba su respuesta. Reiao no pareció sorprendida por la pregunta, pero su respuesta la dejó desconcertada. Me desagradan y al mismo tiempo no me desagradan. ¿Eh? Reiao se encogió de hombros. No me desagradan los otakus normales, pero aquellos que son obsesivos y acérrimos, los que llamaríamos otakus incondicionales, no me gustan particularmente. Hizo una breve pausa antes de agregar. El mejor ejemplo sería alguien como Tomoyaki, uno de los llamados 10 bichos raros de la escuela. Eriri asintió, comenzando a comprender. Si alguien disfruta de ser otaku como pasatiempo personal sin molestar a los demás, no tengo ningún problema con eso. El respeto mutuo es la base de cualquier interacción, ya sea que alguien sea otaku o no. Oh, ahora lo entiendo. Con un claro ejemplo, Eriri se relajó y una sensación de alivio la invadió. Gracias a Dios que no soy un otaku hardcore. Dudó un momento antes de hacer tímidamente otra pregunta. Entonces, ¿qué piensas sobre los doujinshi y los artistas de doujin? La expresión de Reiao se volvió seria, causando que Eriri se tensara. Ella pensó que estaba a punto de criticarlos duramente, llamándolos vulgares o inapropiados. Pero entonces, Reiao le levantó el pulgar y declaró con confianza. Son los héroes anónimos, los maestros de las masas. Eriri se quedó paralizada por un momento antes de estallar en carcajadas. PFFT, jaja. ¿Qué pasa con esa respuesta? La tensión en el aire se disipó instantáneamente. Eres más tolerante de lo que pensaba, Reiao-kun. Me preocupaba que fueras estricto y tenso. Reiao se encogió de hombros. Soy una persona bastante tranquila. Lo único que me resulta difícil de cambiar es mi aprecio por la belleza. Eriri inclinó la cabeza y había un brillo juguetón en sus ojos. ¿Pero por qué siento que no estás interesada en mí en absoluto? Reiao sonrió burlonamente y la miró a los ojos. No me malinterpretes. Creo que eres muy linda, Eriri. Eres tan fresca como una manzana. Pero incluso un lobo debe tomarse su tiempo cuando se acerca a una doncella. ¿Qué?
El rostro de Ediri se sonrojó nuevamente. Rápidamente miró hacia otro lado, nerviosa. ¿Una doncella? Yo. ¿Estás exagerando? Perdida en su vergüenza, pasó por alto por completo la parte donde Reiyao admitió ser un lobo. La mente de Ediri se llenó con los elogios de Reiyao, dejándola sintiéndose mareada y eufórica. Pero después de una rápida tos, enderezó su expresión y volvió al tema en cuestión. Reiyao-kun, en realidad, soy un artista de doujinshi. Ella lo miró directamente a los ojos, tratando de leer su reacción y ver si realmente no le importaba su profesión. Reiyao, sin embargo, permaneció calmada y serena. Ah, ya me lo imaginaba. Ediri se quedó congelada en estado de shock. ¿Figurado? ¿Ya lo sabía? Reiyao explicó. Conozco tu identidad desde hace tiempo. ¿Qué? Ediri se quedó allí, estupefacta. Había estado debatiendo durante tanto tiempo si debía revelar o no este secreto. Descubrir que Reiyao ya lo sabía y que no le importaba la hizo sentir completamente tonta a pesar de todas sus luchas internas. Ella hinchó las mejillas con frustración y murmuró, eso es tan injusto. Tú sabes todo sobre mí, pero yo sé tan poco sobre ti. Reiyao se rió entre dientes. ¿Estás diciendo que quieres conocerme mejor? Sí. Pero Ediri dudó. ¿Y si no eres tan bueno como imagino? Aún así, quiero saberlo. Su determinación era clara. La sonrisa de Reiyao se ensanchó. Está bien. Si estás segura, saciaré tu curiosidad. Din. Has elegido a Ediri como objetivo y le has concedido un subgrupo de chat. Ediri de repente se congeló cuando la notificación sonó en su mente. Mientras tanto, el nuevo nombre en el chat grupal mundial no pasó desapercibido. En el chat grupal mundial, Utaka Sumigaoka, ¿alguien notó que se agregó un nuevo nombre? Parece, extrañamente familiar. Tumbada en la cama, vestida con ropa de dormir, Utaka se desplazaba perezosamente por el chat. La tormenta que había afuera empeoró aún más su estado de ánimo, que ya estaba aburrido. Sus ojos se posaron en el nombre. ¿Ediri? El primer pensamiento que le vino a la mente fue el artista doujinshi Ediri Spencer Sawamura. Espera un segundo. ¿Reiyao no mencionó que se quedaría en su casa esta noche? Miura Yumiko, lo sabía. Esto tenía que pasar. Sonoko Machida, como se esperaba de Reiyao-kun. Mai Sakurajima, y, cuando regresó a la casa de Ediri, ella quedó completamente estupefacta. Volviéndose hacia Reiyao, su expresión estaba llena de incredulidad, como si preguntara, ¿es esto real? Reiyao le dio una palmadita en el hombro con una sonrisa. Tranquila. Todo es real. Miró hacia la cocina. Por cierto, tu mamá está mirando hacia aquí. Actúa con naturalidad. El cuerpo de Ediri se puso rígido como una estatua. Pero por más que lo intentaba, su mente no podía calmarse. ¿Un grupo de chat, es esto siquiera posible? Rápidamente se quedó en silencio, concentrada en procesar este desarrollo surrealista. Reiyao la dejó ser, dándole espacio para explorar el grupo de chat por su cuenta. Y, en otro lugar, la base de la incursión nocturna. Una atmósfera tensa llenó la sala de reuniones mientras los miembros de Night Raid se reunían. Magenta, sosteniendo una carta, parecía visiblemente angustiado. Jefe, ¿y ahora qué? Uno de los miembros no pudo evitar preguntar. Magenta respiró profundamente antes de anunciar con tristeza. El ejército revolucionario está lanzando su asalto final. ¿Qué? ¿Qué debemos hacer? La mía quedó atónita, sorprendida por la repentina decisión. Kuro me tiró de la mano de Akame. Hermana, por favor no participes en esta batalla. Su tono no era de conflicto de lealtades sino más bien de preocupación. El imperio es demasiado peligroso. Morirás. Desde que Reiyao la salvó, Kurume comenzó a vivir para sí misma nuevamente, ya no estaba encadenada por el lavado de cerebro del imperio. Akame, sin embargo, se mantuvo firme. Pero tenemos que derrocar al imperio. Su determinación era inquebrantable. Quería cambiar el imperio desde el fondo de su corazón. Kurume se quedó en silencio por un momento antes de tomar la mano de su hermana con firmeza. Entonces iré contigo, pase lo que pase. Kurumei. En otra parte de la habitación, Shele frunció el ceño. ¿Realmente tenemos que aliarnos con las tribus extranjeras? Su pregunta profundizó la atmósfera sombría. Magenta también parecía conflictuado. En un momento dado, se había solidarizado con la difícil situación de las tribus extranjeras, pero después de unas palabras de Reiyao, se dio cuenta de que el conflicto entre el imperio y esas tribus se parecía más a una guerra racial, una que no se resolvía fácilmente. Entonces, quiero escuchar lo que piensas, dijo finalmente Magenta, explorando la habitación. Votemos. Levanten la mano si están a favor de aliarse con el ejército revolucionario y las tribus para atacar al imperio. La habitación quedó en silencio. Después de una pausa, Luok levantó lentamente la mano.
Nuestro objetivo es derrocar al imperio. Necesitamos su fuerza para lograrlo, ¿no es así? Bulat, sin embargo, meneó la cabeza en señal de oposición. Las tribus son peligrosas. No solo son hostiles al imperio, sino también crueles con los ciudadanos inocentes. Sheel añadió. Es cierto. Sus métodos podrían conducir al desastre. Alinearse con ellos podría ser como invitar a un lobo al redil. Leonie asintió. Estoy de acuerdo. Es demasiado arriesgado. Cuando la sala se inclinó hacia la oposición, Magenda suspiró profundamente, dándose cuenta de lo precaria que se había vuelto su situación. Capítulo 140. De repente, Chelsea levantó la mano, no para estar de acuerdo con aliarse con las tribus extranjeras, sino para compartir su perspectiva. En realidad, he pasado algún tiempo en el cuartel general del ejército revolucionario. No es tan perfecto como parece. ¿Qué quieres decir? Preguntó Mine con curiosidad. Chelsea se rascó la cabeza torpemente y dijo amargamente. Hay muchas luchas internas y algunas personas tienen ambiciones por un determinado puesto. ¿Qué posición? No nos dejes colgados. Se quejó Mine, sintiendo que su curiosidad picaba insoportablemente. Magenda entrecerró un ojo y su expresión se tornó pesada. ¿Estás diciendo que alguien quiere convertirse en el emperador? Chelsea asintió repetidamente. Estallido. Leone golpeó fuertemente la mesa con el puño. ¿Qué demonios? ¿No se supone que el ejército revolucionario debe luchar por el pueblo? ¿Por qué aspiran al trono del emperador? Esto es peligroso, dijo Akame frunciendo el ceño. Si incluso el ejército revolucionario buscaba poder y riqueza, derrocar al imperio solo lo reemplazaría con una nueva versión de la misma corrupción. Todos los esfuerzos de Night Raid serían inútiles. Al ver el estado de ánimo tan pesado, Magenda respiró profundamente. Mi decisión es que Night Raid no se moverá. Sin embargo, no impediré que ninguno de ustedes tome sus propias decisiones. Lubot fue el primero en objetar. ¿Por qué no? Esta es nuestra mejor oportunidad de derrocar al imperio. Magenda lo miró con enojo y su voz era firme. He tomado mi decisión. Si quieres ir, puedes hacerlo. El enemigo no impedirá tu libertad de elegir. Y Lubot miró a Magenda con frustración, sintiendo como si ya no reconociera al líder que admiraba y amaba en secreto. Apretando los puños hasta que sus uñas se clavaron en sus palmas, dijo con voz áspera. Bien. Si tú no te vas, yo lo haré. Se giró para marcharse, con la voz ronca por la ira. Suspiró. Bulat suspiró profundamente. Iré con él. No podía dejar que Lubot fuera solo a la muerte. Cuando ambos se fueron, los miembros restantes dirigieron su atención a Magenda. Leone no pudo contenerse. ¿De verdad vamos a no hacer nada? Esta batalla matará a mucha gente, incluidos civiles, dijo Sheel preocupado. Magenda negó con la cabeza. No. Ella respiró profundamente y dijo, tenemos otra opción. Rei Ao y sus oficios. Y, de regreso a la residencia Sawamura. Gracias a los esfuerzos de Sayuri, Rei Ao y Ediri disfrutaron de una suntuosa cena juntos. En la cocina, Rei Ao ayudó a lavar los platos junto a Sayuri. Señora Sawamura, su cocina es excelente, felicitó Rei Ao sin dudarlo. Sayuri sonrió radiante. Jaja, me alegro de que te haya gustado. Me preocupaba que los sabores no fueran de tu agrado. Su felicidad era palpable. Ser elogiada por su cocina siempre era un placer. Pero entonces Rei Ao de repente hizo una pregunta aguda. Señora Sawamura, ¿por qué no he visto al padre de Ediri en la casa? Y las manos de Sayuri se detuvieron y su respiración se entrecortó casi imperceptiblemente. La aguda observación de Rei Ao no pasó inadvertida, confirmando su sospecha de que algo andaba mal. No es que quisiera entrometerse innecesariamente. Simplemente, ya se había topado con otras dos peculiares figuras maternas, Yuriko Takagi y la madre de Mai. Se reveló que ambas eran madres falsas. Ahora bien, en la casa de Sawamura, no había visto al padre de Ediri en absoluto, ni ninguno de ellos lo había mencionado. Sintiendo que algo andaba mal, decidió investigar mientras Ediri no estuviera cerca. La respuesta de Sayuri confirmó su sospecha. Su expresión se tornó sombría. Rei Ao-kun, esto es, un secreto. ¿Otro secreto? No eres la madre de Ediri, ¿verdad? Soltó Rei Ao. Chocar. El sonido de un plato cayendo resonó en la cocina. Sayuri lo había dejado caer. Ella se apresuró a atraparlo pero falló. En lugar de eso, Rei Ao extendió la mano rápidamente y atrapó el plato. Sin embargo, en el proceso, su mano rozó la de ella. El breve contacto hizo que todo el cuerpo de Sayuri temblara. Cuando sus miradas se cruzaron, las rodillas de Sayuri se debilitaron. La atmósfera se sentía extraña, pero Sayuri no podía apartar la mirada. Especialmente cuando Rei Ao se inclinó ligeramente y la presionó. ¿Estoy en lo cierto? Su proximidad hizo que el rostro de Sayuri se sonrojara.
Al mirar a Reiao a los ojos, Sayuri sintió como si su cuerpo no pudiera mentir. Aunque era un secreto. Y... justo cuando estaba a punto de hablar, auge. Un trueno ensordecedor rugió en el cielo. Mamá, Reiao-kun, ¿qué están haciendo ustedes dos? La voz de Ediri rompió la atmósfera cargada. Ella se quedó parada en la puerta de la cocina, mirando a los dos con ojos desconcertados. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Sayuri se quedó congelada, claramente nerviosa, mientras Reiao permaneció tranquila. Sostuvo un plato en su mano y explicó, la señora Sawamura casi dejó caer un plato ahora, así que ayudé a atraparlo. Oh. Ediri asintió y luego reprendió levemente a su madre. Mamá, ten cuidado, ¿de acuerdo? No molestes a Reiao-kun. Oh. La respuesta incómoda y suave de Sayuri hizo que Ediri frunciera el ceño en confusión. Normalmente su madre la habría molestado con una sonrisa juguetona. ¿Podría ser que se sintiera restringida porque Reiao-kun estaba presente? Al darse cuenta de que su actitud informal podría dejar una mala impresión en Reiao, especialmente en comparación con la elegante competencia en el grupo de chat, Ediri entró en pánico. Después de enterarse del grupo, Ediri pasó horas sintiéndose deprimido. Se había dado cuenta de que le gustaba Reiao. Pero el chico que ella adoraba ya estaba involucrado con otras mujeres, y no solo románticamente, sino también íntimamente. Una persona racional podría ver a Reiao como un playboy, pero la mentalidad ligeramente idealista y enamorada de Ediri tomó el control. Reiao ha sido corrompido por ellos. Es mi trabajo purificarlo. Para ella, esas mujeres no eran más que zorras astutas, y Reiao era su radiante luz de luna. Decidida, Ediri decidió mostrar su propio encanto y recuperar a Reiao. ¿Debería actuar más reservada? Pensó para sí misma, disculpándose rápidamente para cambiarse a un atuendo más elegante y atractivo. Cuando Ediri se fue, Sayuri exhaló un suspiro de alivio. Tenía miedo de que Ediri hubiera notado su extraño comportamiento. La cocina ya no era un refugio seguro. Sayuri llegó a una conclusión. El carisma de Reiao era demasiado fuerte para que ella pudiera resistirlo. Si se quedaba más tiempo, podría revelar su secreto. Terminando apresuradamente los platos, Sayuri se volvió hacia Reiao. Reiao-kun, me siento un poco cansado. Tú también deberías descansar temprano. Dejando esas palabras atrás, se retiró rápidamente. Reiao no la detuvo. Aunque no había respondido a su pregunta, su expresión y lenguaje corporal ya habían confirmado sus sospechas. Sayuri no era la madre biológica de Ediri. Por derecho propio, Ediri debería tener un padre diplomático, así que ¿dónde salieron mal las cosas? Aún no podía reconstruir la historia completa, pero guardó el misterio para otro momento. Mirando el clima tormentoso a través de la ventana, Reiao se dirigió a la habitación de invitados que Ediri había preparado. Y, apenas se sentó en la cama cuando apareció una oleada de notificaciones. Ding. Akame ha enviado una solicitud de intercambio. Ding. El mío ha enviado una solicitud de intercambio. Ding. Sheele ha enviado una solicitud de intercambio. Ding. Nagenda ha enviado una solicitud de intercambio. Ding. Leone ha enviado una solicitud de intercambio. Ding. El Chelsea ha enviado una solicitud de intercambio. Se recibieron 6 solicitudes idénticas de miembros de Night Raid. Objetivo comercial: derrocar al Imperio. Ding. Por favor, especifique las condiciones comerciales. En el mismo instante, Nagenda publicó un mensaje en el grupo mundial Akame. Nagenda. @Reiao, ¿recuerdas nuestras discusiones anteriores? Reiao. Por supuesto. Nagenda. El ejército revolucionario ha lanzado su asalto final contra el Imperio. Espero que usted ayude a derrocarlo. Nagenda. A cambio, Night Raid se comprometerá contigo y te convertirás en el nuevo emperador del Imperio. Reiao. Oh. ¿No hay objeciones del resto de Night Raid? Akame. Ninguna. Mía. Solo una pequeña objeción, ¿tiene que ser un intercambio físico? Leone. ¿En serio, Mine? ¿A estas alturas todavía tienes dudas? Mía. No lo dudo. Es solo que nunca he estado en una relación antes, y de repente convertirme en la propiedad de alguien, se siente raro. Akame. No te preocupes. Reiao lo hará divertido. Mía. Akame, ¿de qué diablos estás hablando? No quiero que sea divertido. Sheele. Mía, piénsalo de esta manera. Mía. ¿Por dónde? Sheele. Reiao te salvó la vida. ¿Lo odias? Mía. Bueno, no lo odio. Es solo que, es un coqueto desvergonzado. Reiao. Eso se llama ser un hombre. Mío. Y, Sheele, si no lo odias, ¿por qué no intentas que te guste? Así se sentirá más como una relación. Mío. Y, Chelsea. No puedo creer que mi primera gran misión con Night Raid sea algo así. Reiao.
Ya que están todos listos, comencemos el intercambio. Capítulo 141. Fuera de la base de Nightbright, los miembros del equipo observaron cómo las figuras comenzaron a aparecer una tras otra. Al frente de ellos estaba Rei Bao, flanqueada por un grupo inesperadamente grande. Detrás de él estaban 13 individuos con los que ya había tenido intimidad, excepto Sdeat, y 3 más que aún no habían cruzado esa línea: Shizue Izawa, Belzar y Belgrind. Shizue sonrió suavemente. Rei Aokun, yo también puedo ayudarte. Belgrind se cruzó de brazos con una sonrisa desdeñosa. Este planeta no tiene ni una sola forma de vida de nivel calamidad. ¿Por qué no quemarlo todo de una vez? Su evaluación de este mundo fue mordaz. Débiles patéticos, ni siquiera una amenaza de nivel señor demonio entre ellos. La expresión de Rei Ao cambió cuando vio a Belzar y Belgrind, pero rápidamente se tranquilizó. Belgrind, por favor no los asustes. Los miembros de Nightbright se tensaron visiblemente. ¿Quemar el planeta? Eso superó con creces todo lo que habían previsto. Su objetivo era simplemente derrocar el dominio del imperio y liberar a su pueblo de la opresión, no aniquilar al mundo entero. Belgrind se burló y levantó la cabeza orgullosamente. Pensé que este mundo podría ofrecer algo de diversión, pero está lleno de debiluchos. Belzar asintió con la cabeza, aunque con menos hostilidad. Este planeta es, en verdad, patéticamente frágil. Rei Ao suspiró y sacudió la cabeza. No esperaba que ustedes dos aparecieran. Si alguno de ellos hiciera un movimiento, el imperio, el ejército revolucionario e incluso las razas invasoras quedarían reducidos a cenizas en un instante. No habría más juego que jugar. Por ahora, Rei Ao tenía otros planes, principalmente darles a algunos de sus compañeros como Yumiko una muestra de sangre y conflicto para endurecerlos. Ustedes dos deberían concentrarse en las criaturas peligrosas que están dispersas por este mundo. Siéntanse libres de eliminarlas. Este planeta está a su disposición en ese sentido. Belgrind se interesó. Bueno, por más débiles que sean, algunos podrían ser buenos aperitivos. Belzar levantó un dedo delgado y señaló a Toru. Tráela con nosotros. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Toru se estremeció ante la repentina mención de su nombre. Ella había permanecido en silencio desde su llegada, abrumada por la presión que irradiaban Belzar y Belgrind, dragones mucho más poderosos que su padre. Rei Ao de Toru miró a Rei Ao con ojos lastimosos, suplicando ayuda en silencio. Pero Rei Ao simplemente se rió entre dientes. Toru, todos ustedes son dragones. Pasar tiempo con ellos les hará bien. Él ya había bendecido a Toru, fortaleciendo sus habilidades. Nombre: Toru. Nivel: 50. Habilidades: Dragón de llamas, magia del dragón, bendición de Rei Ao, dispositivo inherente: Rey Dragón. El armamento del Rey Dragón era una espada enorme cuyo peso podía ajustarse a voluntad. Al no ver escapatoria, Toru se acercó de mala gana de Belzar y Belgrind. Los dos dragones colocaron sus manos sobre sus hombros, sus expresiones contrastantes de diversión y amenaza hicieron que las escamas de Toru se erizaran. Belgrind sonrió con picardía. Pequeño dragón astuto, tengamos una charla agradable y larga. Ah. Con un destello, los 3 dragones desaparecieron. Rei Ao se volvió hacia Agenda y le preguntó, ¿cuándo llegarán a la capital el ejército revolucionario y las fuerzas extranjeras? Agenda respondió, en unas 3 horas. Rei Ao asintió y luego se volvió hacia Yumiko y los demás. Para alguien como Saeko, lo que se avecinaba no suponía un gran desafío, pero para los recién llegados como Megumi Kato, la historia era diferente. ¿Estáis todos preparados mentalmente? ¿Preparado para qué? Matar. Las expresiones del grupo vacilaron. Yumiko respiró profundamente y habló primero. El gobierno del imperio es una plaga para su pueblo. Tomar medidas para eliminarlo, ¿no es eso justicia? Rei Ao asintió con aprobación. Esa es una buena actitud. Pero no hay necesidad de forzarse. Incluso si se quedan a un lado y observan, eso está perfectamente bien. Sonoko Machida dudó. Rei Ao-kun, ¿no te importaría que solo fuéramos ornamentales? La sonrisa de Rei Ao se tornó traviesa. ¿Qué tienen de malo los adornos? Al menos puedo usarlos para arreglar flores. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Lo que implicaban sus palabras les quedó claro al instante y sus rostros se sonrojaron. La tensión en el aire se alivió y Rei Ao miró hacia el horizonte lejano. Como el ejército revolucionario no llegará hasta dentro de unas horas, preparémosles una pequeña sorpresa. Y, la capital. Dentro del salón principal del Palacio Imperial. El primer ministro, mórbido y obeso, temblaba de rabia, su cuerpo flácido se sacudía mientras miraba fijamente a Sdeat, que estaba orgullosamente frente a él. Sdeat, el emperador te ha ordenado que lideres el ejército contra el ejército revolucionario. ¿Por qué desobedeces esta orden? El ministro estaba en pánico.
La noticia de que el ejército revolucionario contaba con 1.000.000 de efectivos se había extendido por toda la capital, provocando agitación entre la población. Con el general Budo muerto, solo SDA tenía la fuerza y la autoridad para contrarrestar al ejército revolucionario. Pero cuando el joven emperador emitió la orden, SDA se negó a movilizar sus fuerzas. Ella no solo ignoró la orden sino que además emitió su propia orden estricta para que sus tropas permanecieran inactivas. Los soldados de SDA eran ferozmente leales solo a ella. Sin su mando, incluso las órdenes del primer ministro o del emperador carecían de sentido. El ministro temía lo peor, que SDA pudiera organizar una rebelión. Si eso sucediera, su única opción restante sería utilizar la última carta de triunfo oculta del imperio. DIN. Comercio iniciado. Objetivo comercial, mina. Detalles del comercio, derrocar al imperio. Términos comerciales, artillería romana. Calabaza, derechos comerciales corporales únicos. Duración de la estancia, 3 horas. Esto fue seguido inmediatamente por 6 alertas de transacciones similares en el chat grupal principal, lo que provocó un gran revuelo. Ayame Yomogawa, 6 operaciones a la vez. Frieren. Derrocando al imperio, parece que ha comenzado una guerra para derrocar al poder gobernante. Estella. ¿Qué pasa, Akame? Akame. El ejército revolucionario está lanzando un ataque total contra el imperio. Sin embargo, se han aliado con fuerzas extranjeras y Nightray no puede quedarse de brazos cruzados. Frieren. ¿Abandonar yo por el bien mayor? Akame. No solo eso. Rei Lao se convertirá en el nuevo emperador del imperio. Sui. Megumi Kato. ¿Emperador? Estella. ¿Estás vendiendo el país a él o algo así? Rei Ao. ¿Venderse? Eso es demasiado. Solo quiero probar el título por diversión. El gobierno real seguirá estando en manos de personas de su mundo. Rei Ao. De todos modos, deja de pensarlo demasiado. Este trato es interesante. ¿Alguien quiere venir a verlo? Rei Ao. Y a Megumi, Yumiko y el resto de mi gente, también deberían considerarlo. Megumi Kato. ¿Por qué? Rei Ao. Morirá mucha gente. Quiero que seas testigo y quizás hasta lo intentes. Podría ser una oportunidad para crecer. Mai Sakurajima. ¿Matar, gente? La charla se quedó en silencio a medida que nombres como Utaka Sumigaoka y los demás se quedaron en silencio. Para ellos, matar siempre había parecido algo lejano e irreal. Yukino Shita. ¿No hay otra manera? Akame. La corrupción y la oscuridad del imperio solo pueden limpiarse con sangre. Rei Ao. La decisión es tuya. También transmitiré en vivo todo el evento pronto. Míralo si quieres. De regreso en palacio, el emperador títere, enfurecido por las provocaciones del primer ministro, se indignó. SDAT, te ordeno que reúnas a tu ejército de inmediato para defender al imperio de la amenaza del ejército revolucionario. Fue una orden imperial directa, emitida ante numerosos funcionarios y nobles. Según todos los indicios, SDA debería haber obedecido. En lugar de eso, sonrió con frialdad. El destino del imperio no tiene nada que ver conmigo. El único que puede darme órdenes ahora, es él. El tribunal quedó atónito. A él. La voz del ministro temblaba de miedo. Había sospechado durante mucho tiempo que SDA tramaba algo. Había estado ignorando las citaciones del emperador desde su regreso a la capital. Pero ahora estaba claro. Tenía un nuevo amo. ¿Fue Nightray? ¿El ejército revolucionario? Un sudor frío corría por la espalda del ministro. No quería tener nada que ver con cruzar SDAT, sabiendo que significaría una muerte espantosa. Incluso con la carta de triunfo oculta del imperio, ya estaba planeando su escape. En ese momento, una voz resonó en toda la capital. A partir de este día, el imperio caerá. Yo soy vuestro nuevo emperador. Sométanse y prosperen. Resistan y perezcan. Los ojos de SDA brillaron. Está aquí, susurró con una sonrisa. Muy por encima de la capital, en lo alto de una imponente torre, varias figuras se erguían contra el viento. El grupo de chat explotó con reacciones a la proclamación transmitida de Rei Ao. Frieren. ¿Una declaración de guerra? Rei Ao. No, solo un anuncio. Estella. Suenas muy confiado. Seguramente un imperio tan grande tiene algunas armas secretas. Akame. Hay usuarios de Teigu, así como la mención de una agenda de usuarios de Royal Arms. Rei Ao. Más que eso, las mayores cartas de triunfo del imperio son SDAT y algo llamado el Brazo Imperial Supremo. Frieren. ¿SDAT? ¿No la conquistaste ya? Akame. ¿Brazo Imperial Supremo? Nunca había oído hablar de él. Rei Ao. No importa. No es nada que valga la pena mencionar. Capítulo 142. Yukino Shita. Rei Ao, tengo una pregunta. Rei Ao. Adelante. Yukino Shita. ¿Vas a eliminar a los soldados del imperio o al ejército revolucionario?
Mai Sakurajima, ¿qué estás diciendo? Reiao no es un demonio. Megumi Kato, creo que Reiao sabe lo que hace. Reiao, no planeo matar a todos indiscriminadamente. Reiao, lo he dejado muy claro. Sométete y prospera, resiste y perece. Reiao, si se niegan a rendirse, entonces matarlos está justificado. Toro, bien dicho. Así es exactamente como deben actuar los fuertes. Saeko Busujima, estoy de acuerdo con Reiao. Si han decidido oponerse a nosotros, son ellos o nosotros. Yukino Shita. Por primera vez, Yukino fue testigo de un lado de Reiao más allá de su habitual comportamiento coqueto, una fuerza dominante e inquebrantable. No fue complicado. Actuó porque tenía la fuerza para hacerlo. Fue su primer vistazo a la dura realidad de la supervivencia del más apto en otro mundo. Ayame Yomogawa, Reiao, están saliendo. Al mirar hacia abajo, vieron movimiento. Desde lo alto de la plataforma del palacio, el ministro emergió. Su expresión era una mezcla de terror y severidad mientras miraba a Esdeat, que salía del palacio a grandes zancadas, rodeada de varias capas de soldados. Detrás de ella la seguían usuarios de armas imperiales, usuarios de armas ministeriales y numerosas tropas que convergían en la escena. Esdeat había desertado. Fue una traición inimaginable. Mátala. El ministro gritó. Era demasiado cobarde para actuar por sí mismo, pero lo suficientemente valiente para dar órdenes. Ah, ¿sí? Tal vez deberías preocuparte por ti primero. Una sonrisa escalofriante cruzó el rostro de Reiao. ¡Zas! Las llamas estallaron y rodearon al ministro. ¿Qué? Cayó al suelo aterrorizado, su cuerpo flácido temblaba mientras permanecía sentado dentro del anillo de fuego. No podía comprender de dónde había venido ese misterioso incendio. Mientras tanto, Reiao se cruzó de brazos y se volvió hacia las mujeres que estaban detrás de él. Cualquiera que lleve un arma es el enemigo. Trátenla como crean conveniente. Sui, Shizue y Kurono, no es necesario que actúen. Esto fue pensado como una prueba para Yumiko y los demás. Si intervinieran los aliados más fuertes, el propósito se perdería. Magenta reaccionó primero. Night Ride, seguidme, carga. Ella saltó de la torre, con Leone y los otros miembros de Night Ride siguiéndola de cerca. En cuanto a Mai y los demás, Reiao los transportó directamente al campo de batalla. Él solo dio una instrucción. Matar o no matar, tú decides. Yo no interferiré. Se acercan enemigos. Tan pronto como aterrizaron, se encontraron rodeados de soldados imperiales. Entre el grupo, Ayame Yomogawa y Kajika, que tenían experiencia previa en asesinatos durante el conflicto de Cabaneri, fueron los primeros en reaccionar. Sin dudarlo, desataron sus habilidades. Se formaron escamas sobre sus cuerpos a medida que se transformaban. Ayame invocó su arma espiritual única, un arco de hielo. ¡Zas! Las flechas volaron y explotaron en fragmentos helados que empalaron a docenas de soldados en un instante. Kajika empuñó su espada corta única, llama roja, atravesando las líneas enemigas con llamas rugiendo a su alrededor, derribando a un enemigo tras otro. Para Mai y los demás, que nunca habían quitado una vida, la espantosa escena los paralizó. El olor de la sangre, la visión de los intestinos derramándose y era abrumador. Yumiko se puso pálida y empezó a tener arcadas. ¿Realmente tenemos que matar, humanos?, murmuró Saya Takagi, con el rostro pálido. A ella no le costaba nada matar zombis, pero quitarle la vida a un humano era algo totalmente diferente. Mai, Yumiko y el resto estaban igualmente paralizados por el miedo. Su vacilación no pasó desapercibida. Un soldado enemigo gritó, «No tienen armas imperiales». Una ola de soldados cargó hacia ellos, sintiendo una victoria fácil. Mientras tanto, Akame y los demás se enfrentaron a oponentes más duros. El escuadrón recién formado Jaegers ya había entrado en combate. El oponente de Akame era su líder, Wave, empuñando el brazo imperial Gran Carro. Leone se enfrentó a Bols, con su brazo imperial rubicante. Mine, Shele y Chelsea se encontraron frente a Seryu, quien manejaba el monstruoso Hecatonque Ives. Saeko se enfrentó cara a cara con el Dr. Stylish, quien controlaba los cadáveres usando manos gloriosas de Dios. Perfeccionador. Ayame y Kajika apuntaron a Ran, quien voló por el campo de batalla usando el brazo imperial más tema. Reiao estaba en lo alto de la torre, contemplando el caos que había debajo. Una leve sonrisa apareció mientras murmuraba para sí mismo. Que comience el juicio. Los soldados no son tontos. Las batallas que ocurrían en otros lugares estaban mucho más allá del alcance de la gente común. Así, siguiendo la filosofía de intimidar a los débiles y evitar a los fuertes, pusieron sus miras en Mai y su grupo, quienes parecían objetivos más fáciles. Independientemente de su debilidad, matar a cualquiera de ellos contaría como un logro. ¿Quién sabe?
Quizá incluso los recompensaran después de la guerra, tal vez los elevaran a la nobleza menor, lo que les garantizaría una vida de lujos e indulgencias. Así pensaba la mayoría de ellos. Desde abajo hasta arriba, el imperio se había podrido hasta su núcleo. Cuidado, que vienen. Yuriko Takagi levantó su arma espiritual única, una pistola de estilo ciencia ficción, y advirtió a los demás. Jeje. Este es mío. Un soldado fuertemente blindado que blandía un hacha enorme cargó contra Saya Takagi. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Los ojos de Saya se abrieron de par en par, aterrorizada. Por instinto, envolvió su brazo con escamas de dragón en un intento de bloquear el ataque. Pero antes de que el hacha pudiera caer, una lanza zumbó en el aire. Ruido sordo. El soldado blindado voló hacia atrás, con sangre brotando de su pecho mientras se estrellaba contra varios otros como una bola de boliche. La lanza había venido de Rei Miyamoto. La punta de su lanza se arremolinaba con el poder del elemento viento. Ella miró fríamente a Saya. No te quedes ahí parado. Si no puedes con ello, tal vez deberías quedarte como un florero esperando a que lo llenen. Luego se dio la vuelta y se lanzó a la lucha. Saya se quedó congelada, mirando fijamente la figura de Rei que se alejaba. Esdeaz saltó desde abajo, aterrizando con gracia junto a Rei Ao en lo alto de la torre. Ella miró a Mai y a los demás, sus ojos agudos evaluando su vacilación. La gente que trajiste no parece dispuesta a matar. El tono de Esdeaz transmitía un leve desdén, ya que no encontraba ningún interés en los débiles soldados que estaban abajo. Rei Ao se encogió de hombros casualmente. No nacen guerreros ni soldados, son simplemente personas comunes que por casualidad alcanzaron el poder. Pero confío en que encontrarán su propio camino. Estas palabras provocaron un escalofrío en Megumi Kato y los demás, que estaban viendo la transmisión en vivo desde el grupo de chat. Su fe en ellos calentó sus corazones. Mai y Megumi Kato intercambiaron miradas y ambas asintieron levemente. Activaron sus habilidades, desapareciendo de la vista de todos. Momentos después, ¡urk! Los soldados comenzaron a caer uno tras otro, con la garganta cortada. Mai y Megumi Kato se habían quitado la vida por primera vez. Sus corazones se aceleraron y el mareo amenazó con apoderarse de ellos, pero lograron calmarse. Son enemigos, se dijeron. Al igual que matar a las bestias peligrosas de antes. Este pensamiento les ayudó a superar la incomodidad. Yuriko Takagi disparó su pistola de alma pura y derribó a otro soldado. Sí. Al escuchar el llamado de su madre, Saya sacó su dispositivo inherente, cubo de transformación, que se transformó en una ametralladora Gatling. Se ajustó las gafas con una resolución renovada. Madre, no me subestimes. Transformándose en su forma de espíritu de fuego, canalizó el poder del elemento fuego en la ametralladora Gatling y apretó el gatillo. Ratatatatata. Una lluvia de balas estalló, iluminando el campo de batalla mientras ella diezmaba oleadas de enemigos. Por un momento, su valiente figura brilló con un resplandor incomparable. Mientras tanto, Sonoko Machida respiró profundamente y se acercó a Yumiko, que todavía tenía arcadas, y le dio unas palmaditas suaves en la espalda. Yumiko, ¿estás bien? Si es demasiado, ¿puedes? Antes de que pudiera terminar, Yumiko levantó una mano para interrumpirla. No. Yumiko se puso de pie, con su mirada fija en Rei Ao en lo alto de la torre, la determinación ardía en sus ojos. No soy alguien que se rinde tan fácilmente. Túnicas ceremoniales en blanco y negro se materializaron a su alrededor mientras levantaba la mano, condensando la luz en un láser. Sus ojos se centraron en un soldado que había eludido los ataques de Mai y Megumi. Gusto. El láser salió disparado, atravesó al soldado y derritió su armadura. Sonoko frunció los labios al verlo. Si incluso los más jóvenes siguen adelante, no puedo quedarme de brazos cruzados. Con un movimiento rápido, invocó espadas elementales de viento y cortó a varios soldados en una serie de golpes violentos y precisos. Esdeaz, observando la transformación del grupo una vez aterrorizado, no pudo ocultar su sorpresa. Parece que tendrás que retractarte de tu declaración anterior, dijo Rei Ao con una leve sonrisa, sin apartar la mirada del campo de batalla. Esdeaz se volvió hacia él con una mirada penetrante. En efecto. Parece que están cambiando, para ti. Ella podía sentirlo. Su deseo de mejorar, impulsado por su conexión con Rei Ao. Así es, dijo, observando cómo cada uno de ellos comenzaba a adaptarse al ritmo de la batalla. Tendré que recompensarlos adecuadamente por esto. Una sonrisa de satisfacción se extendió por su rostro. Los jarrones de flores pueden ser hermosos y delicados, pero Rei Ao prefería los que pudieran perdurar. Los floreros resistentes pueden servir para mucho más que simplemente decorar. Pueden proporcionar un apoyo práctico cuando es necesario. Y podrían soportar un toque más fuerte. Al fin y al cabo, al final, el que más se benefició y fue él.
Capítulo 143. La perspectiva de Rei Ao sobre los floreros no se limitaba a Mai y su grupo. Se extendió también a otros en el grupo de chat. El caos sangriento en la capital imperial continuó transmitiéndose en vivo para que todos lo vieran. Stella. TCH, está muriendo tanta gente. Frieren. Esto es la guerra. Mabel. ¿Qué tiene de bueno toda esta lucha y matanza? El grupo de chat estaba más tranquilo de lo habitual. Los que participaban en la batalla se concentraron en sobrevivir, mientras el resto observaba la transmisión en un silencio atónito. La nieve llenó el corazón de Yukino. Las escenas de carnicería en su pantalla eran como una película de acción de alta definición, excepto que todo era real. Saber que este era un mundo real donde se estaban cobrando vidas le dejó las manos y los pies helados y la cabeza le daba vueltas con ligeras náuseas. Incómoda, abandonó temporalmente la transmisión en vivo. Necesitando hablar, se levantó, abrió la puerta y caminó hacia la habitación de invitados de Mabel. Yukino, ¿qué haces aquí? Hazme compañía. No me digas que tienes miedo. Megumi, al ver a Megumi quitar vidas sin esfuerzo en el campo de batalla, Hiromi Kato finalmente entendió por qué su hermana le había preguntado con tanta seriedad si podía aceptar las realidades de un mundo lleno de fuerzas sobrenaturales. Porque ese mundo era despiadado. Trago. Las manos de Utaka Sumigaoka temblaban mientras agarraba un vaso de agua, luchando por calmarse. Había abandonado su intento de escribir, demasiado conmocionada por la emisión. No podía creer que su editora, Sonoko, pudiera masacrar a la gente con tanta facilidad. La Sonoko que una vez había visto dudar en matar a un lobo de nieve ahora estaba invocando tormentas, destrozando soldados con cuchillas de viento y esparciendo sus restos como una lluvia espantosa. ¿Es esta, todavía la misma persona? La que más luchaba era Eriri. Había visto el cuerpo de Tomoyaki dividido por la mitad, pero ni siquiera eso la había preparado para la brutalidad del campo de batalla. Acurrucada bajo su manta, temblaba incontrolablemente. Pensamientos de estar sostenida en el abrazo protector de Rei Ao pasaron por su mente. Incapaz de resistirse, salió de su habitación y entró de puntillas en la de Rei Ao. Deslizándose en su cama, suspiró suavemente. ¡Ay! El leve aroma de la presencia de Rei Ao permaneció en la habitación, tranquilizándola. Lo que ella no sabía era que en la sala de estar alguien la estaba observando. Sayuri vio a Eriri colarse en la habitación de Rei Ao. Ella dudó, sin saber si intervenir. Eran jóvenes y estaban solos. Seguramente esto podría conducir a algo inapropiado. La batalla por la capital imperial fue intensa en la superficie, pero en última instancia, unilateral. El enfrentamiento de Nightbright con los Jaegers fue equilibrado, pero Shizue despachó al Dr. Stylish y sus creaciones no muertas con facilidad. Ayame y Kajika derrotaron rápidamente a Aran y centraron su atención en aniquilar soldados. La marea cambió completamente a favor de Nightbright. Incluso Mai y los demás se adaptaron al caos, desatando sus verdaderos poderes. Incluso Yumiko y los demás subieron de nivel y se volvieron más fuertes en medio de la carnicería. El imperio, privado tanto de Budo como de Sdeat, era como un perro salvaje sin colmillos. El ministro, atrapado en un anillo de fuego, entró en pánico. ¿Cómo es esto posible? Hay tantos usuarios nuevos de armas imperiales. Y todos son desconocidos. Intentó escapar de las llamas, pero gritó mientras su piel y grasa chisporroteaban. No. Esto no puede estar pasando. No puedo morir aquí, no antes de que llegue el ejército revolucionario. Con los ojos desorbitados, el ministro rugió desesperado. Su Majestad, es hora de actuar. Sentado en la alta torre, Sui lanzó una mirada desdeñosa al ministro. Entonces, ¿ese es el ministro del que hablaron Akame y los demás? Es realmente repugnante. Rei Ao se rió entre dientes. Es repugnante, sí, pero todavía tengo planes para él. Dirigió su mirada hacia el Palacio Imperial. Pero primero tenemos que ocuparnos de las armas imperiales definitivas. De repente, toda la ciudad tembló. ¿Lo que está sucediendo? Todos se detuvieron y miraron hacia la fuente del disturbio. El Palacio Imperial se sacudió violentamente. Con un estruendo ensordecedor, un gigante de acero colosal emergió de las paredes destrozadas. No entren en pánico. Estoy aquí. Los altavoces del gigante amplificaron la voz del emperador cuando apareció en la enorme máquina. Al ver finalmente las armas imperiales definitivas, el rostro del ministro se iluminó de alegría. ¡Ja! Estáis todos condenados. Se rió locamente mientras las lágrimas corrían por su rostro. Esa es la Ultimate Imperial Arms, Shikou Tazer. Su estado de ánimo se elevó hasta su punto máximo cuando la marea pareció cambiar. Sabía que el imperio tenía que ganar. Este fue el primer y más fuerte brazo imperial del imperio, el origen de todos los demás.
El Ultimate Imperial Arm era el pináculo de todos los Imperial Arms, conocido como el Ultimate Arms. La leyenda afirmaba que poseía un poder comparable al de los dioses. Solo podía ser manejado por alguien de sangre imperial. ¿El brazo imperial definitivo? Magenta frunció el ceño. Esta era el arma legendaria que Rey Ao había mencionado en el grupo de chat. Jajaja. Su Majestad, mátelos a todos. Con el apoyo de Shikoutazer, el ministro recuperó su arrogancia. El hombre gordo se puso de pie, sacudiendo sus pliegues de grasa con emoción. ¡Zas! Las llamas que lo rodeaban volvieron a quemarle la piel, haciéndole gritar. Espera. No, sálvame primero. Su Majestad, por favor, sálvame. Se agitó de un lado a otro, dándose cuenta de que si no lo salvaban, lo asarían vivo. Todos los invasores del imperio, ríndanse ahora y serán perdonados. El joven emperador intentó negociar. Él realmente no quería matar a nadie. Después de todo, solo era un niño. Pero el ministro frunció el ceño, descontento con el enfoque suave del emperador. Su Majestad, son criminales atroces, asesinos de Night Raid. Debe ejecutarlos a todos. La paranoia del ministro no le dejó descansar hasta que todos estuvieran muertos. Y, bien. Shikoutazer, mata a todos los intrusos. Como el emperador era un títere bajo la influencia del ministro, él obedientemente activó el Shikoutazer. Maldita sea. Esa cosa es enorme. Con un rugido ensordecedor, Mine hizo estallar en pedazos uno de los monstruosos brazos imperiales con forma de perro. Incluso con la ayuda de Sheele y Chelsea, derrotar a esa abominación regeneradora había sido bastante difícil. La idea de enfrentarse a algo tan enorme como el Shikoutazer la hizo palidecer. Mientras tanto, Esdeath observó el brazo imperial definitivo con interés. Ella nunca lo había visto antes. ¿Debería intervenir? Rey Ao la miró y se rió entre dientes. Veo que estás deseando pelear. La sonrisa de Esdeath no tenía límites. Realmente amaba la batalla. Rey Ao se encogió de hombros. Cuando Toru y los demás regresen, podrás entrenar con ellos. En cuanto a este juguete, déjame encargarme de él. Sin esperar una respuesta, desapareció de la torre en un instante. ¿Quién eres? La voz del joven emperador tembló cuando una figura se materializó frente a él. Se estaba preparando para usar el Shikoutazer para destruir a sus enemigos cuando Rei Ao apareció de la nada. Un emperador títere, solo un niño, no es de extrañar que el imperio terminara así. El tono de Rei Ao era tranquilo pero agudo. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. No soy un niño. Soy el emperador del imperio. El orgullo del muchacho se encendió y su voz se alzó. Los ojos del Shikoutazer brillaron rojos. Su boca comenzó a acumular energía, formando un poderoso rayo. Zumbido. El cañón de luz disparó. Un abrasador rayo de energía atravesó el campo de batalla, destruyendo todo a su paso. Un rascacielos distante fue atravesado y se derrumbó en segundos. El poder era abrumador. Incluso Akame y su equipo quedaron atónitos ante la enorme fuerza destructiva. Él está muerto, ¿verdad? La voz del emperador sonaba temblorosa y su frente estaba cubierta de sudor. Matar a alguien por primera vez lo dejó desconcertado, pero se aseguró de que era por el imperio. Ah, qué lástima. No estoy muerta. La voz tranquila resonó nuevamente, congelando al emperador en su lugar. Sus ojos se abrieron cuando Rei Ao reapareció ilesa. ¿Cómo es esto posible? El emperador gritó con incredulidad. Ya que me atacaste, es justo que te mate ahora. A Rei Ao no le importaba la edad del niño ni su lamentable situación como marioneta. Levantó la mano y apretó el puño. Abajo, el ministro se burló de tal espectáculo. Ja. ¿Crees que puedes dañar al Shikoutazer? Sus defensas son impenetrables. Ningún brazo imperial puede romperlo. Su confianza en el brazo imperial definitivo era absoluta. Pero esa confianza se hizo añicos al momento siguiente. El aire alrededor de Rei Ao pareció congelarse. De repente, soltó su puñetazo. Auge. El aire se quebró con un rugido ensordecedor. Una onda de choque masiva irradió del puño de Rei Ao, desgarrando la atmósfera. Se levantaron nubes de polvo y árboles y edificios quedaron destrozados. La fuerza destrozó tejados y creó un vacío aterrador que absorbió todo lo que estaba cerca. En lo alto del cielo se formó un tornado colosal que se tragó incluso las nubes. Los soldados gritaron mientras eran lanzados al aire y desaparecían en el vórtice. Yumiko y los demás se aferraron a las estructuras cercanas para evitar ser arrastrados. Cuando finalmente el caos se calmó, Mine se apartó el cabello despeinado con expresión atónita. La luz del sol se filtraba a través de una grieta en el cielo, atrayendo la mirada de todos hacia arriba. ¿Qué diablos es eso? Mine tragó saliva con fuerza, temblando mientras miraba la grieta en el cielo.
Una enorme fisura dividió el cielo y se extendió hasta el horizonte. Sus bordes brillaban con una luz abrasadora. ¿Eso es y poder humano? El líder de los Jaegers, Wave, murmuró con incredulidad, su voluntad de luchar completamente aplastada. La atmósfera misma se había dividido en dos y con un solo puñetazo. Capítulo 144. Un puñetazo partió la atmósfera en dos. Will no tenía idea de qué tipo de persona podría lograr tal hazaña. Incluso el general Budo, reverenciado por su inmensa fuerza, nunca había exhibido un poder tan abrumador que dejara a otros completamente desesperados. Auge. El Chikoutacer, al que le faltaba la mitad de su cuerpo, cayó al suelo. La tierra tembló violentamente cuando la enorme máquina cayó. TCH, el llamado brazo imperial definitivo, ¿esto es todo lo que es? Reiao estaba de pie sobre los restos del Chikoutacer, con la mirada llena de desdén. Ni siquiera había usado ninguna habilidad especial, solo un solo golpe. Sin embargo, el llamado brazo imperial definitivo no pudo resistirlo. Un golpe y quedó reducido a chatarra. El joven emperador, que pilotaba el mech, fue aniquilado, sin dejar ni siquiera rastro. Reiao estuvo de acuerdo en silencio con la evaluación anterior de Belzar y Belgrind. Este mundo, aparte de sus mujeres, carecía de algo verdaderamente interesante. La mirada de Reiao cambió cuando notó algo intrigante. Morir. A pesar de que el campo de batalla estaba en shock ante el poder devastador que Reiao acababa de mostrar, una figura se destacaba, retorcida y maníaca. La trastornada Seryu Ubikitous gruñó con una sed de sangre implacable mientras cargaba hacia Chelsea y los demás. Su biobestia brazo imperial, Hecaton Keires, se transformó en una forma monstruosa y se lanzó directamente hacia Sheele. En nombre de la justicia, os condeno a muerte, malhechores. La voz de Seryu resonó ferviente y llena de convicción moralista. Si escuchas este canal que no sea Novelas New 2.0 significa que bajaron el vídeo de la novela, y lo subieron sin ningún esfuerzo. Te invitamos a que vengas a nuestro canal y busques en nuestro contenido alguna otra novela que te agrade. Gracias. Ella realmente creía que era la encarnación de la justicia. Para Reiao, esta escena fue casi divertida. Recordó que tanto Sheele como Chelsea habían muerto a manos de Seryu en otra línea de tiempo, una degollada por su biobestia y la otra decapitada por su espada. Era como si las líneas del destino estuvieran obligando a la historia a repetirse. Sheele, cuidado. La voz de Mine sonó en advertencia, su expresión frenética. Su cañón de calabaza ya estaba preparado, pero el tiempo de reacción fue demasiado corto. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Sheele apenas logró levantar su brazo imperial, éxtase, para defenderse. Mientras tanto, Chelsea, desarmada y en pánico, solo pudo mirar aterrorizada mientras la espada de Seryu se precipitaba hacia ella. La muerte parecía inevitable. Silencio. De repente, una corriente helada se extendió por el campo de batalla. Chelsea parpadeó, confundida. Seryu, que estaba a solo unos pasos de ella, se quedó paralizado en el lugar. Todo su cuerpo estaba envuelto en hielo cristalino, al igual que su monstruosa biobestia, Hecaton Keires. Crujido. Crujido. Una fracción de segundo después, las grietas se extendieron por las superficies heladas. Con un fuerte estruendo, tanto Seryu como su biobestia se desmoronaron en innumerables fragmentos congelados, esparciéndose por el suelo. Estaban muertos. Todos dirigieron su mirada hacia Steat, asumiendo que ella había sido la que había actuado. Sin embargo, el general permaneció inmóvil, sin mostrar signos de implicación. No, era Reiao. Había intervenido casualmente. Con la batalla aún en curso y una cierta celebración esperando después de que el polvo se asentara, no estaba dispuesto a dejar que sus socios comerciales murieran. Tanto Sheele como Chelsea parecieron entender quién las había salvado. Pero Reiao no ofreció ninguna explicación. En cambio, dirigió su atención al ministro, que todavía estaba atrapado dentro de un círculo de llamas. En un solo gesto, el fuego se disipó. No te acerques más. El ministro se tambaleó hacia atrás, con el rostro pálido de terror. Estaba tan asustado que se orinó encima y la orina se acumuló a sus pies. Reiao arrugó la nariz con disgusto. ¡Qué espectáculo tan absolutamente patético! Un vórtice de viento verde se arremolinaba alrededor del ministro, levantando su corpulento cuerpo en el aire. No. No. No me sueltes. El ministro gritó de terror, agitando sus regordetas piernas. Los soldados que estaban abajo observaron la conmoción, solo para ver a su líder colgando indefenso en el cielo. La basura pertenece al vertedero. La voz de Reiao era tranquila pero despiadada. El viento que mantenía en lo alto al ministro desapareció. ¡Ah! Los gritos del ministro resonaron mientras caía al suelo.
El viento rugió a su lado y la tierra se precipitó a su encuentro a una velocidad aterradora. Su corazón latía con fuerza y el terror lo consumía. Ruido sordo. El sonido de su impacto fue enfermizamente fuerte. El cuerpo del ministro se desplomó al impactar contra el suelo, rompiéndose en pedazos como una muñeca grotesca. Sangre y vísceras salpicadas en todas direcciones. A su alrededor, los soldados se quedaron inmóviles, mirando conmocionados e incrédulos. El ministro, una de las figuras de más alto rango del imperio, estaba muerto. Su moral se hizo añicos. Rey Lao se elevó hacia el cielo, desplegando enormes alas de dragón que proyectaron una sombra imponente sobre la ciudad. Su mirada fría recorrió la capital imperial como si estuviera inspeccionando sus dominios. En verdad, así era exactamente como él lo veía. Estuvo dispuesto a jugar a ser emperador por un tiempo. El emperador y el ministro están muertos. A partir de ahora, soy el nuevo emperador de este imperio. Aquellos que me desafíen serán ejecutados sin piedad. La declaración resonó por toda la capital y llegó a todos los rincones. El aire parecía congelarse. Todos los soldados detuvieron sus batallas y bajaron sus armas porque el shock los abrumó. El emperador y el ministro desaparecieron. ¿Por qué seguir luchando? Temiendo por sus vidas y despojados de su espíritu de lucha, muchos soldados dejaron caer sus armas y cayeron de rodillas en señal de rendición. ¿Se acabó? Leone aplastó la cabeza de Bols con una sola garra y salió victoriosa de la batalla. Pero la muerte repentina del líder del imperio la dejó atónita. Rendirse. Agame apuntó con su espada a Wave, que estaba cerca de su brazo imperial, el gran carro. Ríndete, ¿eh? Wave esbozó una sonrisa amarga debajo de su casco. Eso quizá no me convenga. Con esas palabras, hundió su mano en su pecho, atravesándole el corazón. Agame observó en silencio cómo su cuerpo sin vida caía al suelo. En otro lugar, Magenta permanecía inmóvil, mirando la luz del sol que se abría paso entre las nubes. Una tormenta de emociones se desató dentro de ella. La oscuridad opresiva del gobierno del imperio finalmente había llegado a su fin. Para otros, como Mai y sus compañeros, el alivio fue palpable. La brutalidad de haber quitado vidas les había pesado mucho, y el final de la batalla les trajo una abrumadora sensación de liberación. Rey Ao descendió del cielo, sus alas se plegaron mientras aterrizaba con gracia. Sui y Kurono se unieron a él desde su alto punto estratégico en la torre, mientras los miembros de Night Raid y el grupo de Mai se reunieron a su alrededor. Al observar al grupo, Rey Ao notó que era la primera vez que algunos de ellos presenciaban tal derramamiento de sangre. Los rostros pálidos y las expresiones inquietas lo decían todo. Voy a limpiar el palacio de arriba abajo, dijo. Podéis iros todos a descansar. Mai asintió con voz suave. Gracias, lo haremos. Uno a uno, fueron desfilando, con los hombros cargados por el cansancio y el peso de sus acciones. Luego, Rey Lao se volvió hacia Agenda y los miembros restantes de Night Raid. Una sonrisa traviesa se extendió por su rostro. Y bien dijo, ¿por qué no preparamos una pequeña sorpresa para los revolucionarios y sus aliados? Y, fuera de la capital, en un bosque denso, dos figuras acechaban en las sombras. Bulat, ¿escuchaste eso? El tono de Lubok estaba impregnado de inquietud. Había oído algo extraño, una voz amenazante que parecía traída por el viento desde la capital. Sí. La expresión de Bulat era sombría. Cualquiera que fuese lo que ocurría en la ciudad, no era normal. ¿Qué debemos hacer ahora? La mirada de Lubok se desplazó nerviosamente hacia el tenue contorno de la ciudad imperial. Bulat suspiró profundamente. Por ahora, esperamos que llegue el ejército revolucionario. Ninguno tenía mejores opciones. Y, el ejército revolucionario, el tamaño de sus fuerzas era asombroso. Un ejército de 1 millón de hombres marchó hacia la capital. Sus movimientos sacudieron la tierra. Pero a medida que avanzaban, algo se sentía mal. No hubo resistencia. No hay soldados. No hay trampas. No hay señales de defensa. ¿Qué está pasando aquí? El líder del ejército revolucionario, un hombre de mediana edad y rostro severo, ordenó a sus fuerzas que se detuvieran frente a la ciudad inquietantemente silenciosa. Unos momentos después, dos figuras familiares aparecieron ante él, Lubok y Bulat. Explíquense, exigió el líder, mientras sus agudos ojos escaneaban a los dos miembros de Night Raid. Bulat fue el primero en hablar. La capital está vacía. Hemos explorado el área. No hay soldados, ni ciudadanos, nada. Hay un silencio desconcertante. El líder frunció el ceño e intercambió miradas con sus oficiales de alto rango. ¿Qué pasa con el resto de Night Raid? ¿Por qué ustedes dos son los únicos aquí? Lubok dudó, sin saber cómo responder. Admitir que Night Raid había cortado lazos con los revolucionarios parecía imprudente. Bulat intervino. Magenta y los demás se quedaron en la capital.
Están siguiendo de cerca la situación. Era una verdad a medias, pero suficiente. El líder revolucionario asintió lentamente, aunque el escepticismo persistía en sus ojos. Muy bien. ¿Qué es exactamente lo que observaste dentro de la capital? Bulat y Lubov describieron lo que habían visto: las calles desiertas, el silencio inquietante y la ausencia de cualquier señal de vida. ¿No hay soldados en absoluto? Los oficiales reunidos y los líderes tribales aliados intercambiaron miradas inquietas. Esta no fue la respuesta que habían esperado. ¿Qué debemos hacer? La confusión se extendió entre las filas. Después de un momento de deliberación, el líder emitió una orden. Llevaremos un pequeño contingente y exploraremos la capital nosotros mismos. El resto se quedará aquí. Liderando un grupo de soldados de élite, el líder revolucionario entró con cautela en la capital a través de su puerta principal. El silencio era opresivo. Cada paso resonaba en las calles vacías. Cuando llegaron al palacio, sus ojos se abrieron en estado de shock. Los cadáveres cubrían el suelo y la zona estaba sembrada de escombros. La voz de Lubov tembló. Hubo una batalla aquí. Bulat asintió sombríamente. Pero entonces su atención se dirigió a la entrada del palacio, donde una figura solitaria esperaba. Magenta. ¿Qué estás haciendo aquí? La conmoción de Lubov era evidente. Se volvió hacia Bulat en busca de respuestas, pero el hombre mayor simplemente negó con la cabeza, igualmente confundido. Después de todo, su afirmación anterior sobre Magenta y los demás no había sido más que una excusa. Ahora, de pie frente a ellos, la expresión de Magenta era ilegible. Capítulo 145. Magenta permaneció tranquilamente en las puertas del palacio mientras el líder del ejército revolucionario la fulminaba con la mirada. ¿Qué está pasando aquí, Magenta? Preguntó con tono cortante. Toda la situación parecía anormal y él cada vez sospechaba más. De lo contrario, ¿cómo podría el líder de Night Raid aparecer tan abiertamente frente al palacio? Este inquietante desarrollo le hizo dudar. Magenta examinó con un solo ojo las figuras que estaban a su lado, cuya apariencia las identificaba como líderes de las tribus extranjeras aliadas con el ejército revolucionario. No mostró ninguna reacción visible, pero sus palabras fueron mesuradas. El emperador te espera dentro del palacio, dijo con calma. El emperador. Entre los miembros de alto rango del ejército revolucionario estallaron jadeos. La expresión del líder se oscureció instantáneamente. Magenta, ¿has traicionado al ejército revolucionario y te has puesto del lado del imperio? Gritó con voz llena de rabia. Esta era la única explicación que tenía sentido. Tenía que ser una trampa, un banquete de traición. Lubov, aturdido, meneó la cabeza con vehemencia. Esto es imposible. Magenta nunca nos traicionaría. Bulat añadió su voz, frunciendo el ceño. Magenta, ¿qué está pasando realmente aquí? No hemos traicionado a él, respondió Magenta con tono firme. El gobierno del imperio simplemente ha llegado a su fin. Sin dejar lugar a más explicaciones, se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia el palacio. Sígueme y lo entenderás. Sus crípticas palabras dejaron inquietos a los líderes del ejército revolucionario. ¿Y si realmente fuera una trampa? Lubov apretó los puños. No creo que Magenta nos traicione. Voy a entrar. Ah, bien, suspiró Bulat, siguiéndolo. El líder del ejército revolucionario apretó los dientes, su ira apenas podía ser contenida. Síguela. Veamos de qué se trata. Y, dentro del palacio, sus pasos resonaron por los grandes salones mientras entraban con cautela a la sala del trono. Al principio, la visión de los soldados hizo sonar las alarmas en sus mentes. Pero algo no estaba bien. No había muchos soldados, solo algunos guardias dispersos, y no eran tropas imperiales típicas. Estos eran miembros del ejército personal de Sdeat, de pie en disciplinado silencio. Sus ojos se dirigieron hacia el trono. Pero no era el joven emperador el que estaba sentado allí. Y no fue el ministro intrigante. En cambio, vieron a un hombre, rodeado por un grupo de mujeres, incluidos miembros de Night Raid. Rey Ao. Bulat soltó el nombre en estado de shock. La mirada de Rey Ao se dirigió hacia él, con una leve sonrisa en sus labios. Ustedes, los revolucionarios, llegaron tarde, dijo con indiferencia. El imperio ya es mío. Su contundente declaración provocó una oleada de indignación en el grupo. Uno de los altos mandos del ejército revolucionario dio un paso adelante, con el rostro desencajado por la ira. El imperio es tuyo. ¿Quién carajo te crees que eres? Se burló. Somos el ejército revolucionario. Tenemos 1 millón de tropas a las puertas. Entreguen el trono. ¡Qué pasada! Antes de que pudiera terminar, un destello plateado iluminó la habitación. La sangre se esparció por el aire, salpicando a todos los que estaban cerca. Ruido sordo.
Algo pesado cayó al suelo. Miraron hacia abajo y vieron la cabeza decapitada del hombre que acababa de hablar. Exclamación de cierre. La conmoción silenció la sala mientras se giraban hacia el origen del ataque. Preparada con serena precisión estaba Saeko Busujima, su espada brillando mientras la envainaba con un suave clic. Demasiado ruidoso, dijo ella con frialdad. ¿Cómo? ¿Cuándo? Los ojos de Lubok se abrieron de par en par y su voz tembló. Ni siquiera la había visto sacar su espada, y mucho menos moverse. Este acto brutal silenció cualquier otra objeción por parte de los líderes del ejército revolucionario. El olor a sangre flotaba en el aire mientras miraban el cuerpo sin cabeza en el suelo. El líder del ejército revolucionario apretó los puños y habló en voz baja y amarga. ¿Qué significa esto, Rei Bao? ¿Matar a uno de los míos directamente? Rei Bao se rió entre dientes, su tono destilaba burla. ¿Me estás cuestionando? Mira bien a tu alrededor. ¿Has visto los cadáveres y los escombros que hay fuera, no? Maté al emperador. Maté al ministro. Aplasté el imperio con mis propias manos. Naturalmente, ahora es mío. Su sonrisa se desvaneció y fue reemplazada por una mirada fría. ¿Y qué pasó con tu subordinado? Se atrevió a codiciar mi trono. Su muerte era inevitable. El aura de Rei Bao aumentó, llenando la habitación con una presión sofocante. Mataré a quien quiera. ¿Tienes algún problema con eso? Auge. El peso opresivo de su poder obligó a todos los presentes a arrodillarse, incapaces de soportar la fuerza. El líder del ejército revolucionario apretó los dientes y su mente corrió. Había soñado durante mucho tiempo con sentarse en el trono imperial, creyendo que ese era su destino. Señor, comenzó, tratando de ocultar su frustración con la diplomacia. El ejército revolucionario existe para derrocar la tiranía y traer la paz al pueblo de este imperio. Pero con nuestro ejército de 1 millón de hombres, podríamos crear un futuro mejor para esta tierra. La mirada de Nagenda se agudizó levemente. La amenaza velada del líder del ejército revolucionario tenía un tono inequívoco de coerción. Estaba tratando de utilizar su supuesto ejército de 1 millón de hombres para presionarlos a que obedecieran. TSK. Rei Bao sonrió, descifrando fácilmente las intenciones del líder. En lugar de señalarlo, lanzó un sorprendente. ¿Por qué no vas a comprobar si tu ejército de 1 millón de hombres todavía está allí? ¿Qué acabas de decir? El rostro del líder se congeló. ¿No estaba el ejército justo afuera de la ciudad? De repente, una fría comprensión lo golpeó. El inquietantemente silencioso palacio imperial ya se sentía extraño. No había guardias ni líneas defensivas. Sus instintos le gritaban. Retírate ahora. Su rugido rompió el silencio y los líderes del ejército revolucionario salieron corriendo de la sala del trono. Sus pasos resonaron mientras corrían hacia las puertas de la ciudad. Y, de vuelta en la sala del trono, Lubok y Bulat permanecieron confundidos y conmocionados. Nagenda, ¿qué pasa? Preguntó Lubok con voz inquieta. Dijiste que no. Antes de que pudiera terminar, Mine lo interrumpió con un fuerte resoplido. ¿Alguna vez dijimos que estábamos del lado del ejército revolucionario? Ella se cruzó de brazos y me miró con una mirada gélida. Simplemente nos negamos a apoyar su plan de trabajar con las tribus extranjeras. En cambio, elegimos una mejor manera de derrocar al imperio. Lubok no tuvo respuesta. La prueba estaba a su alrededor. El imperio efectivamente había caído. Bulat se rascó la nuca y suspiraron. Entonces, ¿qué pasa ahora? El imperio está acabado, así que ¿qué se supone que debemos hacer? Nagenda los miró a ambos con expresión firme. Lubok, Bulat, ustedes deciden. ¿Qué elegirán? Siguió un largo silencio. Bulat lo rompió con una risa irónica. Bueno, dado que la tiranía del imperio ha terminado, nuestro trabajo está hecho. Probablemente me iré y viviré una vida tranquila como una persona normal. Sin embargo, Lubok miró fijamente a Nagenda. Nagenda, ¿puedo seguir a tu lado? Antes de que Nagenda pudiera responder, Rei Bao intervino, agarrándola del brazo y examinándola. Con un movimiento de su dedo, su brazo mecánico se quebró y se hizo pedazos. Espera, ¿qué estás? Antes de que Nagenda pudiera reaccionar, Rei Bao se quitó el parche del ojo, revelando la cuenca hueca que había debajo. Un círculo mágico brillante apareció en su palma, irradiando luz. Todos observaron en silencio y atónitos cómo la energía giraba alrededor de Nagenda. Su cuerpo empezó a cambiar, su brazo faltante volvió a crecer, la cuenca vacía de su ojo se llenó e incluso su cabello corto se alargó hasta caer en cascada por su espalda. Su piel se volvió más suave y sus rasgos más refinados. Cuando el resplandor se desvaneció, Nagenda permaneció allí, transformada. Flexionó sus nuevos dedos y parpadeó con asombro su ojo recién restaurado. ¿Este soy yo? Lubok quedó atónito.
Era como si el Magenta que una vez había admirado hubiera regresado, aún más radiante que antes. La sonrisa de Rei Ao se amplió. Como una de mis reinas en este mundo, esto es justo. Reina. Los ojos de Lubok se abrieron en estado de shock. Se volvió hacia Magenta con voz temblorosa. ¿Qué quiere decir? La voz de Magenta era firme y su mirada tranquila. Esto era parte del trato. Para derrocar al Imperio, acordamos someternos a él. Eso es, ¿no? Los puños de Lubok se apretaron y su voz tembló. Esto no puede estar bien. Pero Magenta lo interrumpió. Fue nuestra elección y nos haremos responsables de ello. No tienes por qué preocuparte. Lubok guardó silencio y su mirada buscó la de ella en busca de cualquier signo de duda. Finalmente, dejó escapar una risa amarga y dejó caer los hombros. Entonces, te deseo todo lo mejor. Dejando atrás su brazo imperial, salió de la sala del trono sin mirar atrás. Volat suspiró profundamente. A diferencia de Lubok, él no estaba tan apegado emocionalmente. Solo espero que puedas hacer de este imperio un lugar mejor, dijo sinceramente. Después de colocar su brazo imperial en el suelo, se giró y se fue también. La cara de Mine se puso carmesí mientras tartamudeaba, señalando a Rei Ao. ¿Qué quisiste decir con reinas? La sonrisa de Rei Ao se volvió traviesa. Exactamente lo que crees que significa. Nuestro negocio aún no ha terminado, Mine. Su rubor se profundizó y se encogió ligeramente, murmurando. Casi me había olvidado de esa parte. La sonrisa de Leone se amplió. Entonces, ¿qué pasa con el ejército revolucionario y esas tribus extranjeras? ¿Dejadlos hacer lo que quieran? ¿Dejarlos? Rei Ao rió oscuramente. Por supuesto que no. Ahora este es mi imperio. Su sonrisa se volvió depredadora. Pero no te preocupes. Estoy segura de que Sdead ya se ha encargado de ellos. Dio un paso adelante y su tono se volvió más ligero. Entonces, ¿qué tal si arreglamos el resto de nuestro trato? Creo que le debo a alguno de ustedes una recompensa más, personal. Capítulo 146. El líder del ejército revolucionario corría desesperadamente con sus seguidores. Sus pensamientos eran un torbellino caótico de conmoción y ambición. Night Raid, junto con ese hombre misterioso, se habían apoderado del Palacio Imperial delante de ellos. Pero no importaba. Tenían un ejército de 1 millón de hombres y él confiaba en que sería más que suficiente para recuperar la capital y el palacio. Sus ojos ardían de fervor. Siempre que llegaran al ejército, siempre que él estuviera frente a ellos, recuperaría el trono y se coronaría como el nuevo emperador del imperio. ¡Ey! El grupo se detuvo abruptamente al salir de la ciudad. Frente a ellos, una formación de soldados vestidos con armaduras de élite les bloqueaba el paso. Estos no eran sus soldados. Detrás de la formación se alzaban enormes montañas de hielo, cuyas superficies transparentes revelaban soldados congelados atrapados en su interior, con sus rostros fijados en expresiones de terror. Silbido. El frío escalofriante les puso la piel de gallina y les subió la piel de gallina a lo largo de los brazos. Ejército revolucionario, tribus extranjeras. ¿Tenéis verdaderos guerreros entre vosotros? Una voz fría y autoritaria resonó en el campo de batalla. De pie frente al ejército estaba Sdead, vestida con su uniforme militar, su espada afilada brillando mientras apuntaba hacia los líderes del ejército revolucionario y los jefes tribales extranjeros. Sus labios se curvaron en una sonrisa cruel. Te estoy dando una oportunidad. Una oportunidad de morir con honor. Sdead. El líder del ejército revolucionario tragó saliva instintivamente, con el miedo apoderándose de su pecho. La infamia de Sdead no tenía comparación. Su nombre solo infundía terror en los corazones de toda la tierra. Pero él no podía comprender por qué ella estaba allí. ¿Por qué estás aquí? La capital había sido tomada. El emperador, los ministros, los nobles, todos habían sido asesinados. ¿Cómo era posible que Sdead, el general más temido del imperio, siguiera con vida? ¿Y por qué ella se interponía en su camino? La respuesta fue simple. Sdead había elegido estar aquí. Cuando Rei Ao le ofreció la oportunidad de masacrar a sus enemigos según sus deseos, ella aceptó con entusiasmo. Para ella, el ejército de 1 millón de hombres y sus líderes no eran más que juguetes para romper. Rei Ao solo tenía una petición. Cualquiera que se niegue a someterse deberá ser asesinado. Bajo el mando despiadado de Sdead, el ejército de una vez 1 millón de hombres ya se había reducido a menos de 400.000. Los débiles están destinados a morir. Sdead no veía ningún valor en sus vidas y Rei Ao no tenía objeciones a sus métodos. Sdead se burló, su espada brillando mientras la levantaba hacia ellos. No tienes derecho a elegir tu destino. La única opción que te queda es la batalla. Sus ojos ardían con alegría maníaca mientras su sonrisa se ampliaba. Los vencedores vivirán. Los vencidos perecerán.
Venid, matémonos unos a otros. Mientras Stead disfrutaba de la emoción de la batalla, otros se encontraron perdidos en sus pensamientos. Dentro de la gran piscina del palacio ahora limpiado, varias mujeres estaban sentadas sumergidas en el agua tibia, con expresiones aturdidas. Para Mai Sakurajima y los demás, los acontecimientos del día habían sido una experiencia desgarradora. La sangre, los cuerpos desmembrados y las incontables vidas que habían quitado se reproducían sin cesar en sus mentes. El peso de sus acciones los dejó entumecidos, incluso con náuseas, mientras intentaban procesarlo todo. El baño estaba extrañamente silencioso. Los únicos que no parecieron afectados fueron Rei, Kajika, Ayame y Saeko Busujima. Sentada junto a Saeko, Mai no pudo evitar expresar la pregunta que la carcomía. Tú no sientes nada por matar, ¿verdad? Las otras mujeres, incluidas Megumi Kato y Sonoko Machida, dirigieron su atención hacia Saeko. Con calma, Saeko abrió los ojos y su mirada serena se encontró con la de Mai. A través del vapor ascendente, Mai notó cómo la forma de Saeko parecía inquebrantable, su presencia tan firme como siempre. Saeko se giró para mirar a Mai por completo, con expresión ilegible. ¿Me estás preguntando qué se siente al quitar una vida? Mai vaciló y luego asintió. La despiadada eficiencia de Saeko durante la batalla había dejado una impresión en todos ellos. Ella había matado sin dudarlo, sin ningún signo de remordimiento. Saeko la miró en silencio antes de hablar, con un tono firme e inquebrantable. ¿Estáis confundidos, no? Todos lo estáis. Mai bajó la cabeza, sus manos temblaban en el agua. Sí, se quedó mirando sus palmas, todavía brillantes por las gotas. Aunque estaban limpios, no podía quitarse la sensación de sangre manchándolos, una marca indeleble en su memoria. Saeko suspiró suavemente. Colocó una mano firme pero suave sobre el hombro de Mai, sus palabras fueron medidas. No te voy a mentir. No puedo darte paz ni borrar el peso de lo que has hecho. Su mirada recorrió a los demás. Matar, nunca es fácil y nunca debería serlo. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asimilaran antes de continuar. Pero si quieres encontrar la paz, primero debes encontrar tu propósito. Elige un camino que puedas aceptar, una razón que dé sentido a tus acciones. Saeko volvió su mirada hacia Mai, su tono suave pero decidido. Para mí, mi propósito es claro. Soy la espada de Ryao. Mi deber es acabar con cualquiera que se interponga en su camino. Así que su espada era rápida y mortal. Incluso en el gran salón del Palacio Imperial, Saeko Busujima había ejecutado a un ejército revolucionario con un solo golpe decisivo por hablar fuera de turno. Junto a Yumiko, Ayame asintió. Así es, siento lo mismo. Ella intercambió una mirada con Kajika. Rei Bao-sama nos salvó la vida. Estamos dispuestos a darlo todo por él. Rei Miyamoto, sentada entre Megumi Kato y Saya Takagi, asintió con la cabeza. Pero su situación era ligeramente diferente. En mi mundo, antes de todo esto, ya había matado a alguien y... Koichi Shido. Saya Takagi inmediatamente soltó el nombre, su expresión se retorció por la ira al recordarlo. Koichi Shido y... Yuriko Takagi frunció el ceño y su mirada aguda mostró reconocimiento. Era tu profesor, ¿no? Parece que pasó algo grave. Sí. El rostro de Saya Takagi se oscureció mientras contaba todo lo que había sucedido ese día. Un maestro así, realmente merecía morir. Los ojos de Yuriko eran feroces. Si ella hubiera estado allí, no habría dudado en tratar ella misma con un hombre así. Y Rei Miyamoto había hecho exactamente eso. Para ser honesta, después de matar a Shido, estaba aterrorizada. Tenía miedo de haberme convertido en una asesina, admitió Rei. Pero mataste a alguien que lo merecía, intervino Yumiko. Ella no vio nada malo en lo que Rei había hecho. La gente como Shido merecía morir. Rei sonrió suavemente. Tienes razón. Al final, comprendí que había hecho lo correcto al matarlo. Una vez que me di cuenta de eso, el miedo desapareció. Al ver que la conversación estaba tomando un giro positivo, Rei volvió su sonrisa hacia los demás. ¿No crees que nuestra situación actual es bastante similar? El grupo se quedó en silencio. Megumi Kato fue la primera en decirlo, con tono contemplativo. Las personas que matamos eran cómplices de la corrupción del imperio. Ayudaron a mantener su régimen opresivo. Mai Sakurajima pareció tener una epifanía. ¿Estás diciendo que ellos también merecían morir? Rei negó con la cabeza. No lo sé con certeza. Lo que sí sé es que, desde nuestra perspectiva, y desde la perspectiva de Ryao, eran obstáculos, enemigos. Su voz se hizo más firme. Matamos a nuestros enemigos y ellos nos habrían matado a nosotros si hubieran tenido la oportunidad. En ese sentido, la vida y la muerte eran iguales en el campo de batalla. Sui se burló, con una expresión llena de desdén. Si son enemigos de Ryao, y además humanos sucios, entonces merecen morir. Shizue asintió.
Como mínimo, el futuro del imperio cambiará debido a esto. La conversación pareció aliviar la tensión dentro del grupo. Saya Takagi suspiró, pasándose una mano por el cabello con frustración. En serio, toda esta reflexión es solo sobre ese tipo, ¿no? El grupo compartió un silencio cómplice e incómodo. Después de todo, todas eran mujeres de Reiao. Este entendimiento mutuo hizo que la atmósfera fuera un poco incómoda. Saya rompió el silencio volviéndose hacia Saeko. Saeko, llegaste tarde. ¿Terminaste de lidiar con el ejército revolucionario? ¿Qué está haciendo ese tipo ahora? ¿Y qué pasa con Akame y los demás? La expresión de Saeko cambió levemente y una leve sonrisa apareció en sus labios. ¿Reiao? Bueno, y hizo una pausa por un momento y luego sugirió, ¿por qué no le preguntamos directamente? Grupo de chat principal. Saeko Busujima. @Reiao, Saya quiere saber qué estás haciendo ahora mismo. Reiao. Oh, lo de siempre. Ya sabes, hacer el amor y esas cosas. Estella. HMM. Ding. Reiao ha iniciado una transmisión en vivo. El grupo instintivamente hizo clic en la notificación. En el momento en que ingresaron a la transmisión en vivo, fueron recibidos por una vista abrumadora. Frieren. Vaya, eso es, mucho. Saeko Busujima. Bueno, después de todo, hubo 6 operaciones. Estela. Y estaba sucediendo de nuevo. Estella, ya acostumbrada a estas situaciones, ni siquiera se molestó en reaccionar. A estas alturas la escena parecía extrañamente rutinaria. Yo odio esto. Sin embargo, sus acciones contaron una historia diferente. Estella susurró suavemente. ¿Por qué sigo haciendo esto y? Ella también se rindió a la curiosidad, aunque su rostro ardía de vergüenza. Después de todo, una vez que empezó, no hubo vuelta atrás. Yukino Shita, sin embargo, no estaba en absoluto preparada. En el momento en que hizo clic en la transmisión en vivo, salió a la velocidad del rayo. Todo su cuerpo se sacudió y se levantó de la cama. ¿Qué fue eso? Su rostro ardía de vergüenza mientras se agarraba la cabeza con incredulidad. ¿Cómo es posible que algo tan inapropiado sea transmitido en vivo? Su mente, ya perturbada por el derramamiento de sangre anterior, ahora estaba abrumada por las imágenes caóticas grabadas en su memoria. Había escuchado rumores en el grupo de chat sobre el comportamiento extravagante de Reiao. Pero experimentarlo de primera mano fue una historia completamente diferente. Sin embargo, los más conmocionados fueron la hermana de Megumi Kato, Hiromi Kato, y una temblorosa Eriri. Hiromi, todavía incrédula, murmuró, ¿puede esto siquiera permitirse? Sus pensamientos dieron vueltas. ¿Las acciones de Reiao algún día podrían causarle la autodestrucción? Mientras tanto, Eriri yacía en la cama de Reiao, con los ojos hundidos y la voz temblorosa. ¿Por qué, Reiao, por qué eres así? Su mente, ya desgastada por el espantoso campo de batalla, ahora estaba entumecida. Su preciosa luz de luna blanca había sido manchada una vez más. Capítulo 147. Jejejejeje. La boca de Saya Takagi se movió sin palabras, su rostro se sonrojó rápidamente mientras sus emociones aumentaban. Su mirada abierta se dirigió hacia Saeko Busujima, solo para captar la leve sonrisa que tiraba de los labios de esta última. En ese momento ella entendió todo. Saeko, sabías lo que estaba haciendo. Saeko se encogió de hombros casualmente. Como es un negocio, naturalmente hay que pagarlo. Hoy, Saya se quedó paralizada, sin palabras. Su mirada se dirigió instintivamente a los demás. Todos evitaron torpemente el contacto visual y sus expresiones cambiaron incómodamente. Incluso su propia madre desvió la mirada, avergonzada. La casa de baños cayó en un silencio profundo e incómodo. Nadie habló. Nadie intentó siquiera continuar las discusiones filosóficas que habían estado teniendo antes. Kurono Shinguji, que había estado observando en silencio a estos jóvenes desde el principio, permaneció en silencio. Por supuesto, entre ellos había 2 individuos que solo parecían jóvenes. Chapoteo. De repente, Kurome, que estaba sentado tranquilamente en un rincón, se levantó del baño y salió sin decir palabra. Su espalda estaba recta mientras se alejaba, dejando a todos los demás observando su figura alejarse en silencio. Nadie dijo nada. ¿Qué le pasa? Kajika preguntó reflexivamente. Pero nadie tenía una respuesta. Nadie en el grupo era particularmente cercano a Kurome. Apenas habían intercambiado palabras con ella antes. Ni siquiera 2 minutos después. Espera, Kurome. Los ojos de Kajika se abrieron en estado de shock y exclamó en voz alta. ¿Cómo apareció en la transmisión en vivo? Los demás dirigieron su atención a la pantalla, donde la figura de Kurome había aparecido de repente en la transmisión en vivo de Reiao. Y, mientras tanto, dentro del Stream. No puedo soportarlo más.
Mina gimió, su voz temblaba mientras se desplomaba hacia adelante. La conexión, naturalmente, se interrumpió. TCH, Mine, eres tan frágil. Déjame encargarme. Leone declaró, preparándose para avanzar, solo para que Akame interviniera. Oye, Akame, ya te has ido una vez. Eso no es justo. Leona protestó indignada. Pero Akame, con expresión resuelta, respondió solemnemente, mi negocio aún no está completo. ¿Ja? Leone levantó una ceja y sus labios se curvaron en una sonrisa burlancia. ¿Estás seguro de que no te estás volviendo adicto? Akame se sonrojó profundamente, su expresión se volvió incómoda mientras se sentaba en silencio, evitando la mirada de Leone. Al ver esto, Leone solo pudo gemir de frustración y esperar su turno. Mientras las mujeres se peleaban y se sonrojaban, Rei Ao, el centro de su atención, simplemente se sentó y miró con una expresión divertida. No importaba cuán acaloradas se volvieran sus discusiones, a él no le preocupaba. Después de todo el mundo era suyo y no estaba dispuesto a perder nada en el proceso. Después de haber entregado el ejército revolucionario y los invasores de las tribus extranjeras a Esdeat, Rei Ao había cambiado su enfoque por completo a recolectar los pagos adeudados por el Night Raid. A Nagenda, Sheela y Mine se les había dado prioridad. Nagenda, siempre sereno, se sentó tranquilamente a un lado, observando a los demás sin una pizca de vergüenza. Mientras tanto, Sheela y Mine se abrazaron, con sus caras enrojecidas mientras fingían dormir. En su lenguaje tácito, su lenguaje corporal transmitía un sentimiento único y compartido. Terminamos por hoy. Al ver la decepción de Leone, Chelsea dudó por un momento. Encogiéndose ligeramente, levantó tímidamente la mano y preguntó nerviosamente. Leone? ¿Quieres volver a ir? Leone se volvió hacia Chelsea y se frotó la barbilla pensativamente antes de sonreír. No es una mala idea, supongo. La razón principal fue que Leone notó lo mucho que Sheela, Mine y Nagenda parecían estar disfrutando. De lo contrario, ni siquiera Akame habría estado tan ansioso por volver. Los ojos de Chelsea se iluminaron. En ese caso, te dejaré tomar mi lugar para el pago. ¿Eh? Leona se quedó desconcertada. Esa frase sonó extraña, pero pensándolo mejor, ¿no era simplemente Chelsea pidiéndole que pagara la deuda en su nombre? Leone miró a Rei Ao, que estaba ocupada concentrándose en Akame. ¿Está permitido eso? Sin decir palabra, Rei Ao movió casualmente un dedo. ¡Uah! Chelsea fue inmediatamente levantada por un viento invisible y enviada volando a sus brazos. Él sonrió. ¿Estás pensando en que alguien más pague tus cuotas? ¡Qué lástima! Este negocio te pertenece y solo tú puedes pagarlo. Antes de que Chelsea pudiera responder, Rei Ao la colocó en la cama, junto a Akame, y la besó con firmeza. En cuestión de segundos, la sorpresa de Chelsea se transformó en entusiasmo cuando respondió de buena gana. Interrogación de cierre. Leone se quedó estupefacto mientras observaba cómo se desarrollaba la escena. Ella sospechaba seriamente que Chelsea había planeado esto. Planeado. Esto. En su totalidad. Maldita sea. Leone se quejó internamente. Ella estaba ansiosa y lista, pero una vez más, alguien se había colado en la fila. Sin embargo, las cosas estaban a punto de volverse aún más desconcertantes. Rei Ao de repente hizo una pausa y levantó la cabeza del rostro sonrojado de Chelsea. Se oyeron pasos en el pasillo. Eso era extraño. El corredor había sido sellado con hielo para evitar cualquier interrupción. ¿Este movimiento, es ella? Al reconocer la presencia que se acercaba, Rei Ao disolvió la barrera de hielo con un movimiento de su mente. Hacer clic. La puerta se abrió de golpe. Exclamación de cierre, el ruido repentino sobresaltó a todos los presentes. Dadas las actividades que se estaban desarrollando, todas las miradas se dirigieron instintivamente hacia la puerta. Era Kurome. Oh, es solo Kuromei. La sala dejó escapar un suspiro colectivo de alivio. Pero rápidamente surgió la confusión. Espera, Kurome. ¿Por qué está aquí? Akame se tensó inmediatamente, su cuerpo se puso rígido. Sin embargo, Rei Ao le hizo un gesto para que continuara. Para sorpresa de Akame, Kurome caminó hacia adelante, completamente imperturbable. Ella ignoró la expresión sonrojada de su hermana y centró su mirada directamente en Rei Ao. Quiero hacer un intercambio, dijo rotundamente. Akame inclinó la cabeza, luciendo completamente perpleja. Los demás intercambiaron miradas igualmente desconcertadas. Kurome no era de los que hablaban sin parar. Din. Kurome ha iniciado una solicitud de intercambio. Solicitud de intercambio. Darle a su hermana el potencial de volverse más fuerte. Din. Seleccione los términos comerciales.
Reiao levantó una ceja ante la inusual solicitud. Desde su perspectiva, este intercambio era completamente innecesario. Akame, Mine y las demás ya se habían comprometido con él como consortes imperiales. Asegurar su fuerza era lo mejor para él a la hora de administrar el imperio. ¿Estás ofreciendo un intercambio para hacer a Akame más fuerte?, preguntó, con curiosidad en su tono. Kurome asintió con firmeza. Sí, para recompensarla por salvarme la vida. La expresión de Akame se suavizó y su rubor se mezcló con genuina gratitud. Aún así, Reiao decidió aclararlo. No hay necesidad de este intercambio. Akame, como Mine y las demás, es mi consorte. Por el bien de mi imperio, me aseguraré de que todas se vuelvan más fuertes sin necesidad de tu sacrificio. Kurome vaciló, claramente perdido. Su intento de retribuir la bondad de su hermana ahora parecía redundante. Al ver la lucha de su hermana, Akame extendió la mano y tiró de Kurome hacia la cama. Mirándola a los ojos, Akame dijo con seriedad. En ese caso, Kurome, únete a mí para construir un mejor futuro para el imperio. Fue un momento conmovedor. O al menos debería haberlo sido. Sin embargo, la presencia implacable de Reiao, combinada con Akame agarrando fuertemente los hombros de Kurome, le dio a la escena un tono peculiar. Kurome parpadeó durante unos segundos, su expresión era indescifrable. Luego asintió. Está bien. Din. Kurome ha iniciado una solicitud de intercambio. Solicitud comercial. Conviértete en uno de los consortes de Reiao. Din. Seleccione los términos comerciales. Reiao se rió entre dientes y su sonrisa se amplió. Si esa es tu decisión, ¿quién soy yo para negarme? Se reclinó, visiblemente complacido. Después de todo, él era un firme creyente en un enfoque puramente carnívoro. Capítulo 148. Apareció un nuevo oficio en el grupo de chat. Din. Comercio iniciado. Objetivo. Kurome. Contenido comercial. Conviértete en el consorte de Reiao. Términos comerciales. Marcha de los muertos. Yatsufusa y derechos de uso corporal por única vez. Duración. 3 horas. Y, la aparición de este negocio no sorprendió al grupo. Hubo un breve destello de sorpresa, pero eso fue todo. Después, la respuesta fue mayoritariamente indiferente. Fue visto simplemente como, solo uno más y nada nuevo. Sí, solo otra adición a la lista creciente. La colección de mujeres de Reiao había crecido tanto que la mayoría de los miembros del grupo sintieron una fuerte sensación de déjà vu. Uno más no hace la diferencia, pensaron. Faltando 15 horas para que terminara su estadía en ese mundo, el grupo solo podía especular sobre cuánto duraría la batalla 1UP7 de Reiao. Y, mañana, Reiao-kun, ¿estás despierto? Sayuri golpeó suavemente la puerta de la habitación de invitados, hablando en voz baja. Le preocupaba ver una escena caótica, por lo que no se atrevió a entrar directamente. Antes, había revisado la habitación de Eriri y notó que su hija no estaba allí. Temiendo ver algo inapropiado si abría la puerta, solo llamó a Reiao. Pero a pesar de llamar durante largo tiempo, no hubo respuesta ni siquiera el más leve sonido de alguien moviéndose. HMM. Cada vez más desconcertada, intentó llamar a Eriri por su nombre. Eriri, es hora de despertarte o llegarás tarde. Sin embargo, curiosamente, todavía no hubo respuesta. ¿Qué está sucediendo? Preocupada, Sayuri apretó los labios. Dudó un momento, pero finalmente colocó la mano en el pomo de la puerta y lo bajó con suavidad. Abrió la puerta con cuidado, solo un poco y echó un vistazo hacia adentro, preparándose mentalmente para lo que pudiera ver. Pero para su sorpresa, la escena no era lo que ella había imaginado. Sin lío blanco y enredado. No había ropa tirada por todos lados. Y lo más importante, ni señales de Reiao. Al mirar a través del hueco, solo pudo ver a Eriri acurrucada en la manta, con su pequeña cabeza asomando. ¿HMM? A Sayuri le pareció extraño. Decidió abrir la puerta completamente y entrar para mirar más de cerca. El aire estaba en calma, no había olores extraños, no había ropa tirada, ni señales de Reiao en ninguna parte. ¿A dónde fue Reiao? Perpleja, Sayuri se acercó a la cama y pellizcó ligeramente la suave mejilla de Eriri. Eriri, despierta. Eriri abrió lentamente sus ojos somnolientos. Al ver a su madre, se frotó los ojos somnolientos y murmuró, «Mamá, ¿qué pasa?» Su tono era casual, como si todo fuera normal. Sayuri fingió ignorancia. ¿Por qué estás en la habitación de Reiao-kun? ¿Y dónde está él? Reiao. Escuchar ese nombre despertó instantáneamente a Eriri y los recuerdos de la noche anterior regresaron. Recordó haber entrado a escondidas en la habitación de Reiao después de medianoche para ver la transmisión en vivo, hasta que se quedó dormida. Ahora parecía que la habían pillado con las manos en la masa. Bien, la transmisión en vivo.
Eriri instintivamente miró al grupo de chat. Su repentino grito sobresaltó a Sayuri. Eriri, ¿qué pasa? Nada. Al darse cuenta de que su reacción fue demasiado fuerte, Eriri rápidamente cerró la boca, aunque su rostro se sonrojó. No fue por la situación actual, sino porque la transmisión en vivo todavía estaba en marcha. Esta vez, participaron Mina y Leone. El hecho de que la transmisión en vivo aún no se hubiera detenido fue sorprendente y aterrador al mismo tiempo. La expresión de Eriri osciló entre sorpresa, vergüenza e incredulidad, lo que hizo que Sayuri estuviera aún más preocupada. Eriri, ¿te sientes mal en alguna parte? No, no es eso. Eriri se rascó la cabeza nerviosamente, riendo torpemente. Escuché ruidos anoche y vi a Rei Aokun irse, así que vine aquí para ordenar su habitación, pero luego me dio sueño y me quedé dormido. Se le ocurrió la excusa en el momento. Aunque estaba lleno de agujeros, era lo mejor que podía conseguir. No podía admitir que se había colado en la cama de Rei Ao para ver su transmisión en vivo. Solo imaginar la escena era humillante. La mirada de Sayuri se movió sutilmente. Su hija estaba claramente mintiendo. Después de todo, ella había presenciado a Eriri colándose en la habitación de Rei Ao durante la noche. Sin embargo, Sayuri decidió no exponerla. Fingiendo darse cuenta, dijo suavemente, ya veo. Bueno, Eriri, date prisa y lávate. El desayuno está listo. Ese sí. Eriri asintió rápidamente, con el rostro todavía sonrojado mientras se apresuraba a salir de la habitación. Al ver que su madre no le daba demasiada importancia al tema, Eriri se sintió aliviada y asintió repetidamente, ansiosa por dejar atrás ese momento incómodo. Después de una rutina matutina apresurada, se unió a Sayuri en la mesa del comedor para el desayuno. Tomando un sorbo de agua para aliviar su vergüenza anterior, Eriri, casi instintivamente, abrió la transmisión en vivo nuevamente. De alguna manera, había desarrollado una pequeña adicción, como un placer culpable. Pero en el momento en que se cargó, la escena en pantalla era demasiado abrumadora. PFFF. Ella escupió el agua inmediatamente. Tos, tos, tos. El violento ataque de tos de Eriri llamó la atención de Sayuri. Eriri. Sayuri rápidamente le entregó una servilleta y le dio unas suaves palmaditas en la espalda para ayudarla a recuperarse. Tos, estoy bien, mamá, logró decir Eriri con expresión lastimera. Bebí demasiado rápido y me atraganté un poco. ¿Tú, por qué tienes tanta prisa incluso cuando bebes agua? Sayuri le dio un golpecito suave a su hija en la frente, en señal de regaño. No volverá a suceder, y prometió Eriri con ojos esquivos, evitando claramente la mirada de su madre. Ella echó otra mirada furtiva a la transmisión en vivo y se sonrojó furiosamente. La escena era demasiado intensa. Rápidamente bajó la cabeza y se concentró en su desayuno, sin querer arriesgarse a recibir otra sorpresa. Escuela secundaria SMBU. Yukino Shita salió de la oficina de profesores con una expresión gélida. Ella no podía creer que realmente hubiera hecho algo así. Temprano en la mañana, Rei Ao había enviado un mensaje en el chat grupal, pidiéndole que solicitara licencia para él, Mai, Megumi y Yumiko. ¿Y qué estaba haciendo en ese momento? Todavía me entrego a esos actos indecibles. Yukino no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Primero vio transmisiones en vivo de guerras y matanzas. Luego, transmisiones de caos absoluto. Y ahora, ella estaba ayudando al culpable detrás de todo al solicitar permiso en su nombre. Suspiró. Ella exhaló profundamente, tratando de sacudirse sus pensamientos conflictivos mientras regresaba a su salón de clases. Mientras tanto, Shizuka Hiratsuka estaba sentada en la oficina, desconcertada. ¿Qué está pasando aquí? Rei Ao y Megumi-san pidieron permiso, transmitidas por Yukino. ¿Desde cuándo están relacionadas? Una noche de agotamiento y conquista. 18 horas de esfuerzo no fueron en vano. Rei Ao realmente había triunfado sobre toda la organización Night Raid. Al mirar los rostros exhaustos pero radiantes que lo rodeaban, no pudo evitar sentirse satisfecho. Nombre. Akame. Nivel 10. Habilidades. Fuerza del dragón, espíritu del viento, bendición de Rei Ao, dispositivo inherente. Alas oscuras. Posesión. Asesino de un solo corte. Murasame. Nombre. Kurome. Nivel 8. Habilidades. Fuerza del dragón, espíritu del viento, bendición de Rei Ao, dispositivo inherente. Nigromante. Posesión. Marcha de los muertos. Yatsufusa. Según lo prometido, ambas hermanas recibieron su bendición, aumentando significativamente su fuerza. Nombre. Leona. Nivel 8. Habilidades. Fuerza del dragón, espíritu de la tierra, bendición de Rei Ao, dispositivo inherente. Maestro de bestias. Posesión. La transformación del rey de las bestias. Lionelle. Nombre. Mia. Nivel 5. Habilidades.
Fuerza del dragón, espíritu del viento, bendición de Rey Ao, dispositivo inherente. Ojo certero. Posesión. Artillería romana. Calabaza. Y Leone y Mine también vieron mejoras considerables, aunque nada fuera de lo común. Y nombre. Chelsea. Nivel 5. Habilidades. Fuerza del dragón, espíritu de luz, bendición de Rey Ao, dispositivo inherente. Mimetismo. Posesión. Fantasmagoría. Fundación Gaea. Y el artefacto único de Chelsea fue intrigante. Artefacto único. Mimetismo. Una máscara capaz de transformarse en otros seres y replicar parcialmente sus habilidades. Sus efectos superaron con creces los de su Fundación Gaea original. Sin embargo, el alcance a esta réplica parcial no quedó claro. Como Chelsea todavía estaba inconsciente, no era el momento de probarla. Y nombre. Magenta. Nivel 15. Habilidades. Fuerza del dragón, demonio de las llamas, bendición de Rey Ao, dispositivo inherente. Espada del juicio. Posesión. Ninguna. Y nombre. Sheele. Nivel 5. Habilidades. Fuerza del dragón, súcubo, bendición de Rey Ao, dispositivo inherente. Anillo de corrupción. Posesión. Cortador de la creación. Éxtasis. Y las mejoras más notables pertenecieron a Magenta y Sheele. Las habilidades del demonio de la llama y del súcubo probablemente se derivaron del poder de Rey Ao como señor demonio. ¿Súcubo, reflexionó Rey Ao, sonriendo ante el pensamiento. La idea de combinar el encanto de un súcubo con la personalidad pura y gentil de Sheele creó una yuxtaposición sorprendente. Definitivamente tendré que probar esta combinación adecuadamente la próxima vez, se rió entre dientes. Por ahora, sin embargo, cualquier otro experimento tendría que esperar. Belrin, Belzard y Toro acababan de regresar. Muchas gracias por llegar hasta el final. Si les gustó denle me gusta, si no te has suscrito suscríbete, para que sepas cuando subo una novela nueva y comparte a tus amigos que les encanta este tipo de novelas. Gracias a todos. Nos vemos en el siguiente vídeo.